Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro de programación y control de la producción. En este caso, vamos a tener a un ponente invitado, el licenciado Diego Carralbal y magíster. Diego, bueno, a Diego lo conozco, hemos sido colegas en la misma empresa durante muchos años. Habrán visto que en uno de los módulos tenemos un desarrollo, tenemos un contenido de Business Intelligence. Yo les comenté que alguna vez trabajé en un proceso de desarrollo de Business Intelligence. Bueno, fue aquí con Diego. Diego me ha sufrido pobre en su momento bueno, no nos ha ido mal porque aún mantenemos una buena afinidad. Diego actualmente es Global IT and Digital Manager en Intercement, así que sabe de cemento también, no se vale hacerle preguntas a él. En paralelo es profesor en la Universidad de Buenos Aires, tiene varias asignaturas, tanto en las carreras de grado como en el MBA, el máster. Además, Diego tiene una consultora, ¿sí? Es owner en Ad Consulting y bueno, tiene una larga trayectoria. Diego conoce mucho de lo que es la parte de informática y tecnología de la información, pero también es experto en Scrum, en gestión de proyectos, y bueno, tiene unas cuantas habilidades y una gran cantidad de experiencia trabajando en el mundo de las industrias, tanto a nivel planta como a nivel corporativo. De hecho, actualmente está en la parte corporativa. Por lo tanto, tenemos un invitado que tiene mucho conocimiento, nos va a traer un tema sobre el cual hemos estado hablando durante la asignatura, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la implementación de modelos de gestión, que tiene que ver cómo llegar a los otros, que tiene que ver cómo visualizarnos, ¿no? Esto de la visibilidad. Por lo tanto, Diego, bienvenido, te agradezco muchísimo que nos dediques este tiempo, que puedas estar con nosotros, y bueno, te dejo aquí al público de este máster, y bienvenido y muchas gracias. Todo tuyo, Diego. Gracias, Marcos, por la oportunidad, por la presentación. Y efectivamente, nos conocemos hace mucho y tenemos una relación que va más allá, creo, de lo laboral. Nos queremos mucho con Marcos. Así que bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir un poquito de lo que conozco. Como decía Marcos, hoy vamos a hablar de cuestiones humanas, de cuestiones de encontrarnos un poco con los otros y cómo hacemos que las cosas pasen. Básicamente eso es la gestión. Entonces vamos a hablar en modo genérico de perspectiva humana. Digamos, muchas de las variables que afectan a los proyectos, a la operación, a la producción, que hablaban recién de los tornillos, del cemento, son en verdad variables que son afectadas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, tener una perspectiva humana va a hacer que tengamos que tenga muchísimo más sentido todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos de otras áreas más duras, más técnicas. Porque definitivamente somos personas que hacemos operación, o que hacemos proyectos, o que producimos, pero en ese orden, ¿no? Primero personas. Y el mundo se mueve en parte por ese deseo que tenemos casi todos, creo, seguramente los 13 que estamos acá, casi todos tenemos ese deseo de ser importantes, de hacer algo grande, de crecer. Y lo que es paradójico, que también ese deseo termina siendo una de las principales fuentes de conflicto y de problema en las organizaciones. Habrán escuchado también que el mundo se mueve por relaciones. Bueno, somos en gran parte, digamos, lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Y de esto vamos a estar hablando un poquito hoy. Un primer disparador, una provocación: las personas se van a olvidar lo que dijiste, incluso se van a olvidar de lo que hiciste, pero nunca se van a olvidar
cómo los hiciste sentir, ¿no? Esta frase que es de esta escritora, alguno debe conocer, Angelo, que es una escritora afroamericana bastante conocida, nos trae ahí el valor, el peso, el impacto que tienen las emociones. Hace tiempo ya en el mundo de los negocios que no hablamos de servicio al cliente, que hablamos de experiencias, digamos, esas experiencias se graban a partir de sentimientos cuando las vivimos. Eso significa que ya no solo es importante la transacción en sí mismo, ¿no? Precio, cantidad, sino además todo lo que experimento antes, durante y después que realizo esa transacción. Hace tiempo también que ya no hablamos apenas de interfaz de usuario, sino que también hablamos de experiencia de usuario, y así podríamos seguir dando ejemplos, seguramente ustedes también podrían traernos otros ejemplos donde la experiencia está en el centro. Entonces la primera invitación o la primera provocación es a empezar a centrarnos en la experiencia que se guarda fundamentalmente desde la emoción y los sentimientos y no tanto de la racionalidad y la lógica, que es la mayoría de las cosas que uno aprende en grado, en posgrado, y venimos desde la escuela primaria y secundaria también, ¿no? Nos forman como seres lógicos racionales, y sobre eso se basa muchísimo de la construcción de las ciencias que estudiamos, ¿no? La economía sobre agentes racionales, con toda la información disponible, y si no la tengo la compro, y oferta, demanda, elasticidad de precio, cualquier otro concepto que puedan incluso ver en planificación de la producción, están basadas en el desarrollo de la lógica y la racionalidad. Sin embargo, una primera provocación es, che, si empezamos a mirar un poquito más la cuestión de la experiencia que deriva de la emoción y de lo que sentimos, una segunda idea o provocación es que tus habilidades duras o tus conocimientos técnicos te hacen conseguir probablemente el empleo, pero tus habilidades sociales, tus habilidades blandas son las que te van a sustentar ese empleo en el tiempo probablemente. Hay una frase un poco más contundente de una mujer que se llama Peggy Klaus, que es bastante reconocida en todas estas temáticas y es autora de 2 bestsellers también muy conocidos, que dice algo así como que todas estas habilidades más soft reciben poco respeto, ¿no? Sobre todo cuando yo vengo también de áreas técnicas y más duras, y tendemos a tener un prejuicio con estas habilidades blandas, pero ella dice, estas habilidades que reciben poco respeto son las que van a crear o arruinar tu carrera, son las que van a crear o arruinar tu negocio, son las que van a crear o arruinar tu proyecto. Entonces, segunda invitación, segunda provocación, para crear esas experiencias de las que hablamos antes necesitamos desarrollar no solo nuestro conocimiento técnico, sino además nuestras habilidades blandas. Y la última provocación es la de, seguramente a Simon lo conocen, es bastante conocido, es un escritor, speaker, anda por LinkedIn y por YouTube dando vueltas, charlas TEDx y todas esas cosas. Hacemos negocio no con compañías, no con organizaciones, sino que hacemos negocio con personas, ¿no? Y para poder hacer negocios, y cuando digo negocios en el sentido amplio de la palabra, o sea, trabajamos, crecemos, lideramos, gestionamos, producimos con personas, y por lo tanto, para poder hacer negocio con personas necesitamos conectar con esas personas. Vamos a seguir un poquitito y antes de arrancar ya definitivamente un poco con el contenido, vamos a abolir algo que yo, después de todas estas provocaciones, vamos a intentar juntos tirar abajo estos prejuicios de los que hablaba antes, que actúan como bloqueos para que hace que no podamos aprender y crecer, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, la puerta abre hacia adentro, ¿no? Y si nos negamos, si nos perdemos la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros. Entonces, intentemos ahora en estas tres próximas diapositivas derribar algunas cosas que nos suelen pasar, sobre todo los que venimos de rubros técnicos o de cuestiones más hard y no tan de habilidades blandas, ¿no? Entonces, el primer gran bloqueo, gran prejuicio es el sí pero, ¿no? El sí pero cuando aparece, generalmente cuando las cosas no van como queremos y alguien nos da alguna sugerencia. ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí, pero acá es diferente, sí, pero no entendés, sí, pero intentamos eso antes y no funcionó. Y a veces el sí pero es mucho más difícil de abolir, mucho más difícil cuando las cosas están bien, cuando tenemos buenos resultados. Otro de las cosas que tenemos que tirar abajo, abolir, es el ellos, ¿no? ¿Cuándo aparece el ellos? Bueno, para protegernos, para no asumir el rol protagónico que tenemos que asumir y escudarnos como víctimas. Entonces, ¿desde dónde explicamos? Bueno, explicamos dónde estamos por otros.
Esto se llama, después un poquito más adelante vamos a ver algo, pero sesgo fundamental de atribución, y tiene que ver con explicar por otros. No soy yo, son ellos. Es el Estado, es el jefe, es el gobierno, es mi compañero que no me deja, es la línea de producción, es fábrica, es expedición, es sistemas. Y aparecen frases como lo que pasa es que ellos no entienden de esa manera, es que los clientes siempre piden las cosas a último momento, es que mi jefe no daría nunca el lugar a hacerlo de esta forma. Entonces acá tenemos otra cosa para tirar por la borda, y uno más que tenemos es el somos así, que es la creencia de que nada puede cambiar, ¿no? La creencia de que las habilidades interpersonales o blandas son innatas o son intrínsecas, cuando en verdad todo se puede aprender. Todo se trata, en definitiva, de palabras y comportamientos repetidos en el tiempo. Básicamente esto es un muy buen resumen de lo que sería programación neurolingüística para el que alguna vez leyó o escuchó algo, y es ese pensamiento que se transforma en palabras, se transforma en hábitos, y esos hábitos se transforman en una rutina que termina siendo tu destino. A fuerza de repetición, te cogís una nueva versión de tu proyecto, de tu operación, de tu persona, de tu área, de tu organización. Vamos a terminar con de derribar los roadblocks con estas frases. ¿A alguno les suena? Los ingenieros son cuadrados, no sé si se expresa así en otras latitudes, los jefes no saben nada, los vendedores son unos charlatanes, la ciencia es exacta o no es ciencia, sos líder o nunca serás líder. Muchos de los tantos prejuicios que tenemos que abolir, ¿no? Esto lo vamos a hacer así, y vamos a parar de llamar habilidades blandas y vamos a llamarlos skills o habilidades reales y que son aprendibles. Difícil dejar de pensar de esta manera, ¿no? Bueno, y por último, antes de entrar en las temáticas ya más conceptuales, parar con esta falsa dicotomía entre cerebro y corazón, entre racionalidad y emoción, entre skills técnicos y blandos, entre saber técnicamente o ser líder, entre asociar únicamente las habilidades técnicas o conocimientos duros con las ciencias, o sea, porque en verdad las ciencias exactas y las no exactas, las ciencias sociales, son ciencias. Es decir, que las dos son un conjunto de conocimientos objetivos, verificables, que se obtuvieron observando y experimentando. Se formularon y verificaron hipótesis de trabajo en ambos mundos. En uno probablemente en un papel, un algoritmo, en una computadora, y en otro con experimentación social, con experimentación en focus group, con ver cómo funciona una fábrica, una línea de producción. Entonces, tirar también abajo esta falsa dicotomía. Bueno, vamos a ver qué tendríamos que estudiar, aprender y practicar sostenidamente en el tiempo para desarrollar la perspectiva humana, ¿no? Y este es un enfoque muy personal y muy particular, con la intención de resumirles un poco absolutamente todo lo que anda dando vuelta por ahí. Obviamente no es algo exhaustivo ni que abarca completamente el universo de las habilidades blandas, pero casi que creo que es en buena medida representa. Dividimos en 4 grandes bloques, ¿no? Pensamiento, percepción, comunicación y visibilidad. Y esos 2 grandes bloques los dividimos en 2 grupos. Todo aquello que se centra en mí mismo, en el individuo, lo que está en la raya para la izquierda, y todo lo que hacemos con otros, esto que decía Marcos al principio. Entonces, toda la primera parte que es conmigo mismo, que es con el individuo, ¿qué tendríamos que estudiar ahí? Bueno, pensamiento rápido y pensamiento lento, heurísticas, sesgos, todo esto viene de una literatura relativamente nueva, del 2001, premio Nobel, Kahneman, no sé si lo escucharon, economista, que estudió con Tversky, un psicólogo. Amos Tversky básicamente tiró por la borda esto de los agentes racionales, todas las premisas sobre las cuales se basa la economía clásica y mucha de la ciencia clásica. Deberíamos estudiar eso, deberíamos estudiar percepción versus realidad, programación neurolingüística, el primer bloque. Y en el segundo bloque, con los otros, deberíamos estudiar escucha activa, comunicación efectiva, influencia y persuasión, negociación, resolución de conflictos, estrategias de visibilidad y enfoque de venta para nuestra área, nuestra organización, nuestro proyecto. Como nosotros no tenemos todo esto es casi un programa de 1 año o 2 por lo menos, nos vamos a centrar en el último bloque, que es en el de visibilidad, y vamos a intentar, o voy a intentar, tenemos bastante contenido y voy a tratar, está bastante condensado, pero sin embargo son bastantes diapositivas,
vamos a tratar desde la visibilidad, del concepto de visibilidad, tocar algunas otras cosas de comunicación, de percepción y de pensamiento. Bueno, vamos con visibilidad. Hay un estudio que se hizo hará un poco más de 3 años a unos 1000 ejecutivos a nivel global. Cuando digo 1000 ejecutivos son CEOs, presidentes, directores, dueños de empresas, emprendedores, gente que les fue general muy bien, y se les pidió que eligiesen ideas o conceptos que resumiesen qué fue aquello que les permitió acelerar sus carreras, llegar al lugar donde llegaron, qué hizo crecer el área o la empresa en la que trabajaban. Y de todas las ideas que se plantearon, más del 80% tenían que elegir 3 conceptos. El concepto más mencionado fue el concepto de visibilidad. Este estudio tiene un sesgo bastante importante porque básicamente es latitud Estados Unidos, Canadá, Australia, y no me acuerdo qué otros países más, eran unos 4 o 5 países. O sea que hay un sesgo de latitudes donde el concepto de visibilidad está mucho más desarrollado. A nivel regional, el desarrollo del concepto de visibilidad está fuerte en empresas americanas, no tan fuerte en otras, pero bueno, en definitiva, nos viene bien como disparador para decir, esas personas, esas áreas, esas unidades y empresas o marcas que tienen visibilidad son las que tienen mayores y mejores oportunidades. Este tema se viene estudiando hace más de 30 años, visibilidad de productos, de servicios, visibilidad de marcas, visibilidad de personas en ámbitos sociales o académicos como este, y también en ámbitos profesionales. Y en los últimos 10 años más o menos, visibilidad virtual a partir de todo el crecimiento de las redes sociales. Vamos a empezar este tema de visibilidad con un pequeño video que les voy a compartir. A ver si puedo hacerlo desde acá. Un minuto. ¿Están viendo la pantalla? Sí. No sale el audio, Diego. Vamos de nuevo, perdonen. A ver, olvidé de tildar, disculpen. Y eso que lo practicamos, Marcos, ¿eh? Ahí va. Me olvidé de tildar el compartir. Ahí vamos de nuevo. Disculpen. Ahí están viendo. Vamos de nuevo. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yeah. I dreamed a dream in time gone by. Did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that love would be forgiven. Podríamos seguir escuchándola todo el tiempo, pero vamos a salir de acá. ¿Conocen quién es? Esto es formato webinar y por ahí me permite menos interacción, pero imagino que algunos que estuve viendo ahí en los chats, dice, sabemos que canta muy bien. Para el que no la conoce, Susan Boyle, esta mujer que canta increíblemente bien, I Dream a Dream, ahí por el 2009 aproximadamente, aparece en un programa de talentos ya casi a sus 50 años, ¿no? Y obviamente, como ven en el video, existía muchísimo escepticismo antes que cantara, por su apariencia, por su forma de hablar, por su edad. El video está cortado, pero también hace algunos pasos medios de comedia un poco truncos, y había un montón de prejuicios. Sin embargo, no solamente canta extraordinariamente bien, maravillosamente esta canción, conmueve a toda la audiencia y al jurado, sino que además, muy poco tiempo después, esta mujer consigue vender 16 millones de discos y se ubica
primera en el top de los 10 álbumes más vendidos de ese año, del mismo 2009. Después en el 2011 la revista Time la elige como la tercera persona más influyente del mundo, quizás un poco demasiado, pero ¿qué es lo que quiero que pensemos y que reflexionemos acá, ¿no? Susan Boyle tenía exactamente el mismo talento mientras entraba en el escenario antes de cantar que cuando se retiraba después de haber cantado. Tenía exactamente la misma virtud vocal, el mismo entendimiento musical, sobre todo tenía la misma virtud para, a través de sus cualidades vocales, conectar y emocionar a las personas, que es la gran virtud de cualquier artista, conectar emotivamente con el público. Y era exactamente ese mismo talento lo tenía mientras entraba al escenario que cuando se retiraba. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, es una respuesta obvia, pero la única diferencia fue colocar a la luz ese talento, lo que cambió su carrera, su vida esa noche, ¿no? Lo que cambió fue precisamente su visibilidad. ¿Y por qué creo que es importante y por qué usamos a Susan Boyle? Porque definitivamente la visibilidad de nuestros propios talentos, los talentos de cada uno de ustedes, de estas 15 almas que estamos acá conectados, de las habilidades que tienen, el valor que le entregan en la organización que están trabajando, en el área que pertenecen. La visibilidad de todo eso es lo único, verdaderamente lo único que puede diferenciarlos de los demás, de otras áreas, de otras unidades, de otras personas, de otros proyectos. La visibilidad de lo que hacen, ejecutan o gestionan, lo que les va a permitir construir buena parte del éxito de eso que hacen. Existen, como una provocación, solo dos tipos de personas, equipos, proyectos, productos, servicios: los excepcionales y los pésimos. Todo lo que está en el medio, en general, lo olvidamos. Nos acordamos de Susan Boyle, seguramente hubo varios que pasaron por el medio, que cantaban más o menos, otros pésimos, y que probablemente nos acordemos de, y se hayan hasta probablemente burlado arriba del escenario. Porque también el programa de talentos vive un poco de esos actos fallidos, ¿no? De algunos de los que no cantan bien y de los que no les salen bien las cosas. ¿De quién nos acordamos? De las experiencias excepcionales. Entonces tenemos que intentar servirnos de esa propia experiencia para evitar ser eso que no nos gustó de otros. Tenemos que intentar evitar hacer lo que hicieron con nosotros, ese jefe que decía que no sabe, ese ingeniero que me parece que no tiene capacidades de relación interpersonal. O sea, todo lo que hacen con nosotros y lo catalogamos como pésima experiencia, tenemos que intentar evitarlo e intentar repetir aquellas acciones que reconocemos como extraordinarias. No hay recetas mágicas, todo lo que vamos a compartir hoy juntos precisa ser desarrollado y aplicado en forma sistemática, como anticipamos antes, y muchas veces eso es a prueba y error. Pero la primera condición, volviendo a lo conceptual, que necesitamos para que el concepto de visibilidad funcione es hacer las cosas bien. Saber hacer y conseguir buenos resultados. Es la primera condición para que el concepto de visibilidad realmente funcione. Ahora bien, llegamos a tiempo a la oficina, ahora estamos todos virtual, pero nos conectamos en horario a nuestras reuniones de Zoom, de Skype, hacemos nuestro trabajo de forma superlativa, sabemos mucho técnicamente, nos esforzamos, trabajamos en equipo, toleramos, enseñamos, aprendemos, somos los mejores en lo que hacemos. Entonces, lo que va a pasar seguramente es que alguien se va a dar cuenta de todo esto y nos va a ofrecer una oportunidad para nosotros, para nuestra área, para nuestro proyecto, para nuestra operación. ¿Funciona así? ¿Es así como les pasa? Son excelentes en lo que hacen y alguien viene y dice, toma, te mereces este aumento de sueldo. Che, tu proyecto, tu idea está genial. Bueno, en realidad lo que termina pasando, no, ojalá, es que las promociones, los reconocimientos, las recompensas, las oportunidades de proyectos estratégicos pueden ser para otros, ¿no? Para otras áreas, para otras personas, para otras ideas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? Yo hago pregunta retórica, pero sabiendo que existe el chat, deben aparecer algunas ideas. ¿Por qué las oportunidades son para otros? Bueno, porque de hecho, no solo hay que hacer las cosas bien, no nos ven bien, Pablo, sino ser percibido como alguien que hace las cosas bien. La importancia de la percepción, así como antes hablábamos de la experiencia, empieza a estar en el centro de todo lo que vamos a ver ahora. Hay un dicho, Marcos trabajó mucho con brasileños y portugueses, y yo también. Hay un dicho portugués, es un dicho rural, que dice que cacarear no es poner huevos.
Este dicho rural obviamente está basado en la reconocida capacidad que tienen las gallinas o algunas gallinas de hacer un gran alboroto para explicitar una función que les corresponde por naturaleza, que es poner huevos, ¿no? Entonces, este dicho rural tiene esa connotación negativa sobre la visibilidad, la publicidad, el enfoque de venta y ese prejuicio ante el que cacarea, ante el que se hace visible. Esto es propio, muy propio de la cultura regional y también muy propio, en este caso, que me tocó la oportunidad de trabajar con portugueses y españoles, también muy propio de una mirada de prejuicio ante el que se expone. Los brasileros, hermanos, que también Marcos trabajó, disfrutó y sufrió mucho con ellos, adaptaron ese dicho de esta manera: no basta con poner huevos, tenés que cacarear. Uno de mis primeros VP brasileros, de vicepresidentes que yo dependía brasilero, me decía, tenés que cacarear, vos sos muy bueno, tus proyectos están muy bien, tu operación está muy bien, pero te falta cacarear. Bueno, el foco definitivamente, un poco tergiversado por los hermanos brasileros, es de ponerle una connotación positiva en la publicidad. Y como hoy estamos con los animalitos, conocen qué es lo que hace el salmón, ¿no? Saben que el salmón recorre cientos de kilómetros para poner sus huevos, lo hace en una travesía casi épica, en contra de la corriente, llega al lugar donde nació y ¿qué hace? Pone miles de huevos, y después de poner miles de huevos, ¿qué pasa? Se muere. Y todo eso lo hace sin el menor cacareo. ¿Qué quiero que reflexionemos acá? Ambas ideas, y son como es esta falsa dicotomía que hablábamos antes, ¿no? Reflejan apenas una parte de lo que necesitamos entender. Necesitamos los resultados, pero también necesitamos poder mostrar esos resultados sin prejuicios, sin temores. No basta saber cantar, pero tampoco basta con subirse al escenario. Si Susan Boyle se subía al escenario sin esa virtud vocal y sin esa conexión emotiva, iba a ser una payasada más de las tantas que hay en el talent show. Necesitas las dos condiciones necesarias. Porque definitivamente, si no nos conocen y no saben lo que hacemos, ¿cómo es que nos van a ofrecer la próxima oportunidad? Hay un estudio bastante interesante que concluye que las decisiones de promover o no a alguien se toman los primeros 30 segundos. Algunas personas, entre las cuales yo me incluyo, creemos que la decisión de contratar o no, de promover a alguien, se realiza en los primeros segundos e incluso está previamente en tu cabeza. Lo que haces en los primeros 4 segundos es revalidar, o se llama sesgo de confirmación, revalidar lo que te está pasando en esos primeros, ese primer prejuicio que tiene que ver con la heurística que ahora vamos a ver, de está ok o no está ok mi decisión previa. Entonces muchas mujeres y muchos hombres muy capaces, muy calificados técnicamente, quedan afuera simplemente porque no están en la cabeza de sus decisores en forma previa. Entonces hablamos de ponernos en la cabeza de la gente, hablamos de poner el área o el grupo humano en el que trabajan, el proyecto, en las cabezas de sus decisores. No se trata de vender lo que no se tiene, tampoco se trata de ser el centro de atención todo el tiempo. Eso en general irrita en todas las culturas. Nadie quiere una persona, un área, una operación vanidosa que continuamente está haciendo publicidad y está en el centro de la escena. Pero nuestros jefes, nuestros clientes, nuestros sponsors, si estamos en un emprendimiento, quienes van a estar en la ronda de financiación de potencialmente nuestro proyecto, nadie tiene una bola de cristal. Por lo tanto, si no saben que existís, ¿cómo es que te van a dar la próxima oportunidad? Yo siempre recuerdo cómo arranqué la docencia, y no fue porque tenía un 10 y el profesor me dijo, vení, vos que sos tan bueno y tenés un 10, ¿por qué no venís a dar clases sobre esto? Fue porque me gustó tanto y me apasionó tanto y me conecté tanto emotivamente con esa experiencia que le dije, Claudio, que hoy es mi jefe en la Universidad de Buenos Aires, si hay una oportunidad docente, yo quiero estar ahí. Yo sé que no soy un 10, soy un 7 en esta materia, pero me encantó la materia y me despertaste el interés genuino por la docencia. Eso es el ofrecerse voluntariamente, me interesa poder ayudarte con este tema la próxima vez que haya oportunidad. Nos interesa como grupo, como operación, como área, como proyecto, atender tal cuestión cuando haya un hueco, una oportunidad. Y también exponernos y exhibir nuestros talentos con humildad, ¿no? Con esta virtud bien contraria a la soberbia que nos va a permitir reconocer lo que hacemos bien, pero sin caer en la vanidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, primero tenemos que desbloquearnos, ¿no? Somos la primera gran barrera, la primera dificultad, la primera gran valla, y hay mucho de esto y de insistir con que
el desbloqueo está en cada uno de nosotros, porque el mayor de los problemas para el crecimiento y el desarrollo de áreas, de operaciones, de proyectos y de personas son las personas, como hablábamos al principio. Entonces precisamos salir un poco, vale la metáfora del box, o si trabajan en plantas, concepto de plantas más abiertas, igual vale la metáfora. Necesitamos salir de nuestros escritorios, precisamos liberarnos de los prejuicios que tenemos sobre lo que representa el enfoque de venta. Tenemos que salir de la línea de producción, nuestra cabeza de la línea de producción, y precisamos sobre todo evaluar la idea que tenemos de nosotros mismos y la idea que tienen los demás de nosotros mismos. Voy a hacer un breve juego acá, muy poco lúdico, de qué es lo que piensan en general, qué piensan las personas sobre nosotros, los ingenieros, los especialistas, los profesionales de la industria, de TI o de las industrias que ustedes trabajan. Bueno, esto cuando había home office, y no para todo el mundo, esto es lo que pensaban mis amigos cuando yo trabajaba. Esto es lo que piensa mi mamá sobre lo que hago en tecnología y en sistemas. Probablemente esto es lo que piensan compañeros míos de trabajo. Probablemente esto es lo que creo que hago yo cuando armo modelos de data analytics, cuando programo en Python. Esto es lo que probablemente mi jefe piense que cuando no entrego estoy haciendo. Pero en realidad lo que muchas veces estoy haciendo, estoy apagando incendios, ¿no? ¿Les suena esto? Estoy buscando cómo salir de donde estoy, que alguien me ayude. O estoy haciendo algo, esto también les debe sonar, ¿no? Esto les debe sonar bastante. Ahora, más allá hay una serie de gráficos muy buenos por profesión que se llama Perception versus Reality, del cual yo tomé parte de lo que les acabo de mostrar, un poco en chiste y un poco en serio. Pero lo importante, un poco este juego que hacíamos, lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y lo que creemos que piensan sobre nosotros es nuestra realidad. Y esa realidad de cómo nos vemos y cómo pensamos que nos vemos es definitivamente el mayor de los obstáculos para poder desarrollar habilidades blandas. Si les digo que piensen ahora en una Ferrari, ¿la están viendo ahí? Roja la deben ver, la mayoría la debe estar viendo roja, puede ser. Si les digo que piensen en una azafata, bueno, acá, o comisario a bordo, acá hay chicos y chicas, se lo deben imaginar joven, lindo, probablemente. Si les digo París, ¿qué ven? La Torre Eiffel, Notre Dame, algunos verán Notre Dame en llamas. Si les digo que Jorge o Juan es un joven metódico, analítico, vamos a decir argentino para circunscribirlo un poquitito más, cuya diversión principal son los videojuegos, ¿qué les parece más probable? ¿Que Jorge sea estudiante de ingeniería o de humanidades? Ingeniería. Bueno, en general suponemos que Juan, o Jorge, ya no me acuerdo cómo lo bauticé, estudia ingeniería simplemente porque, primero porque les puso una foto que ya de movida los va a hacer pensar el corte de pelo, los anteojos, la postura, el buzo, seguramente está haciendo alguna cuenta de análisis matemático, de algún algoritmo, de alguna... Pero yo les di una descripción que encaja con un cierto estereotipo que tenemos sobre lo que es el estudiante de ingeniería. Ahora, si yo les dijese, por $1000, por 1000 euros, vuelvo a hacer la pregunta. Lo más probable es que Luis, Mariel, Francisco, Pablo, que contestaron ingenieros, piensen 2 segundos o 10 o 15 o un minuto más antes de responder. ¿Por qué? Porque lo que hicieron todos los que contestaron es tomar un atajo, que básicamente se llama heurística, o es un atajo mental para responder con bajo procesamiento cognitivo, y lo que pasa por alto, esa heurística, es el hecho de que los estudiantes de humanidades o de letras son muchísimo más abundantes que los de ingeniería. O sea, si yo tuviese que apostar probabilísticamente hablando, aunque me muestren un perfil de ingeniero pleno y se pare adelante de la universidad en la foto de ingeniería, yo debería apostar probabilísticamente y racional y lógicamente por la mayor probabilidad. Entonces, esta heurística o este atajo mental que nos ayuda a hacer una evaluación rápida de una persona, un objeto, una situación, basándonos en información insuficiente y parcial,
no considera el tamaño de muestra, la frecuencia, la probabilidad, o sea, conceptos básicos de estadística, y es una práctica muy habitual de nuestro cerebro. Nos guste o no nos guste, es una de las formas que el ser humano tiene para decidir, para emitir juicios de valor, para otorgar oportunidades, con un costo cognitivo relativamente bajo y generalmente con alta probabilidad de acierto, por eso lo seguimos utilizando. No quiero entrar en detalle acá, pero el ser humano básicamente tiene dos grandes motores, el miedo y el ahorro de energía. Todo eso drivea, todo eso conduce muchísimo la activación de las heurísticas. Todo esto está en este libro que yo les decía, Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento, y cómo se activa el pensamiento rápido a partir de efecto de impacto negativo, el priming, un montón de cosas que no llegamos a ver acá, pero que me gustaba darles un primer paneo para que sepamos, acá les voy a dar otro ejemplo, de lo que hablamos cuando decimos cómo pensamos y cómo decidimos y cómo emitimos juicio de valor. Si yo les preguntase, ¿cuál es la población de Ucrania? Probablemente la mayoría no debe tener ni idea, yo no la tenía hasta que busqué la pregunta. Pero si yo les dijese, ¿es mayor o menor a 100 millones de personas y tienen que arrojar un valor? Arrojen un valor. Menor y un valor. Bien. 5, 20. Bien. Menos de 30. Bueno, fíjense lo que pasó. Las respuestas en general van a variar en torno a algo que vamos a denominar ancla. Yo quise forzar, si yo les hago la pregunta abierta, con mis respuestas, sin embargo, si mi pregunta hubiese sido con otro valor de ancla, probablemente hubiese variado. En general, las personas tendemos a tirar valores menores del ancla que uno define. Y este concepto de ancla es muy utilizado en negociaciones, ¿no? Cuando puede haber un precio inicial ofrecido por un producto, en realidad, bueno, la respuesta es 45 millones, digo, Mariel estuvo bastante cerca, pero no era el caso adivinar la población, sino entender cómo funciona el concepto de anclaje y la heurística vinculada al anclaje. Si yo, por ejemplo, el precio inicial que ofrezco por un automóvil usado, el precio que yo defina va a establecer un estándar, ¿no? Para el resto de las negociaciones. Entonces, si me empiezan a plantear precios más bajos que el precio inicial, van a seguir pareciendo razonables, a pesar que sigan siendo incluso superiores que el precio de lo que realmente vale el auto en el mercado. Entonces, cuando uno hace una pregunta o cuando uno recibe una pregunta, objeto de una activación de heurística derivada de anclaje. Otro de las heurísticas, que no vamos a ver todas acá, pero para que tengamos una idea de cómo es que pensamos. Entonces, haciendo resumen, los seres humanos somos menos racionales y más emotivos de lo que creemos y somos bastante parecidos a criaturas o personas o seres de percepción. Y mucho de esto ya las conocen, seguramente las vieron en alguna otra materia, en algún otro lado, teniendo un mismo dato. Puedo tener un mismo dato, ese dato es 0,5. Ahora, de acuerdo a mi aversión al riesgo, puedo tener dos miradas completamente distintas sobre lo que tengo que hacer. Puedo tener un mismo dato, pero en función de las dimensiones de análisis que hago en el cubo, en el query o en lo que esté mirando, en el análisis que esté haciendo, puedo estar viendo dos datos diferentes, porque estoy cruzando dimensiones de análisis diferentes. Y puedo tener incluso los mismos datos, pero me engaña mi perspectiva. Cuando A y B son exactamente iguales, los invito a tomar la regla y medirlo en la pantalla, lo son, pero hay un engaño en la perspectiva y usamos este ejemplo burdo para entender que cómo miramos lo que miramos es lo que define lo que podemos llegar a decidir y lo que podemos emitir. Ahora, ¿cómo se forma esa idea o ese concepto de percepción? Bueno, se forma de la siguiente manera. La realidad existe, no es que estamos metidos en una matrix y que todo es ficción y que no podemos discernir la realidad de la percepción. La verdad son los datos, esto que de este lado ponemos como facts. Ahora, no interactuamos directamente con esa realidad, sino que vamos a filtrar toda esa realidad a través de nuestros sentidos. Tomamos esos facts o esos hechos y esos datos, esa evidencia empírica, ¿cómo los tomamos de ahí? Con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato, con lo que sentimos, y de esa manera extraemos el significado.
y luego vamos a determinar digamos, o vamos a impregnar con nuestra historia el verdadero significado de esa lectura. ¿A qué llamamos historia? A cómo entendemos que funciona el mundo. ¿Qué significa cómo entendemos, cómo es que funciona el mundo, cómo entendemos que funciona el mundo? Nuestra educación, nuestra cultura, nuestras experiencias buenas o malas pasadas, los medios de comunicación, la influencia de alguno de nuestros padres o de ambos o de alguno de nuestros jefes o de lo que nos haya pasado en nuestro caminar durante la vida. Entonces, nosotros tenemos un montón de valores, un montón de prejuicios, un montón de experiencias y eso nos determina cómo significamos los hechos. Ahora, esto puede ser como algo, visto como algo malo, cuando en realidad, en definitiva, es una gran oportunidad. Definitivamente, lo primero que tenemos que reconocer es que hay tantas realidades, entre comillas, como percepciones. O sea, en este momento tenemos 16 percepciones de lo que está pasando acá. 16 realidades de lo que está pasando acá. Y si yo no entiendo que eso está sucediendo acá, me estoy perdiendo una parte importante. Ahora, si yo tengo una historia con la cual impregno los datos, y esa es mi propia historia, la que me cuento, tengo un poder enorme para poder controlar esa historia, impregnar esos hechos y tener una percepción que yo desee. Entonces, controlando esa historia que te contás, en general es de víctima protagonista, para los que seguramente leyeron algo, está bastante bastardeado el tema, pero ganas la posibilidad de influenciar en la realidad que estás experimentando y lo mejor aún es también de influenciar en la percepción de los demás. ¿Por qué? Esta frase probablemente muchos la conozcan, porque no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Un poco todos esos prejuicios que hablábamos antes, los ingenieros cuadrados, los jefes no saben. Si cambiamos esa percepción, cambiamos nuestra realidad. Esto lo voy a pasar rápido porque no tenemos tanto tiempo. En general, cuando hago dinámicas sobre visibilidad en las organizaciones, la última fue en Exxon y en ExxonMobil y en Kimberly, lo que hago es, tomo a todos los que van a participar del auditorio les hago una serie de preguntas previas y responden y eso me sirve para después trabajar en el workshop. Yo lo que les quiero mostrar es simplemente que hay un pequeño estudio que después lo miran, las preguntas van de 1 a 5 en totalmente desacuerdo y en desacuerdo, y ayudan como disparadores. Yo lo voy a pasar rápido, directamente para que ustedes lean y yo voy pasando. La mayoría piensa que genera buenos resultados y agrega valor. Les gusta hacer lo que hacen, no están apasionados con lo que hacen, piensan que un buen trabajo habla por sí solo, primer gran oportunidad, ¿no? Si pensás que tu trabajo habla por vos, si yo les hubiese preguntado esto al principio, la mayoría hubiese respondido que sí. Por lo tanto, si pensás que tu trabajo habla por vos mismo, tenés poco espacio para trabajar el concepto de visibilidad. Esto suele haber oportunidad siempre. Piensa que como se ve, lo ven. Ya reconocimos que si no hay una única realidad, esto es imposible. ¿Por qué? Porque hay hechos de los cuales selecciono algunos, que encima varía mi selección y mi captura de esa evidencia empírica en función de mis sentidos y la agudeza de mis sentidos, y encima después están impregnados por mi historia. Por lo tanto, creer que los demás te ven como vos crees que te ves es prácticamente imposible. Pero acá va a haber también una oportunidad de trabajo. Utiliza el habla antes que la escritura, muy poca gente mayormente utiliza medios escritos, otra oportunidad. Todos creemos que adaptamos, en general eso siempre da bastante alto el valor de respuestas en total acuerdo, de adaptar el lenguaje al interlocutor. Después vamos a dar la oportunidad ahí, y piensa que otros se llevan las oportunidades, ¿no? Entonces acá también hay una gran oportunidad. A pesar de que yo genero valor, adapto el lenguaje y mi trabajo habla por mí mismo, todos se lo llevan otros. Bueno, acá está la gran oportunidad. Y en las empresas, como decía Kimberly, Exxon, son empresas más americanas y otras que en general tienen más desarrollados los conceptos de visibilidad, donde, por ejemplo, a las personas en su evaluación 360, una de las evaluaciones que le hacen es si le preguntan a alguno que no sea de su círculo de evaluación, si lo conocen y si piensan que ese tipo genera valor. Y los obligan a irse a presentar y a trabajar en proyectos cross fuera de su área. Bueno, todo trabajando el concepto de visibilidad. Bueno, pasé un poco rápido por tanto tiempo y vamos a entrar ahora un poco en cuestiones bien conceptuales.
Vamos a hacer un resumen antes de arrancar al tema de la comunicación y de la visibilidad, que son los dos temas que nos traen hoy. La visibilidad, un poco a modo de resumen, el que quiere ir complementando algo por el chat lo complementa, empieza por hacer las cosas bien. Entonces, tenés que tener buenos resultados, tenés que ser el mejor técnicamente en lo que haces. Nuestra connotación negativa respecto de la venta es porque siempre al vendedor lo tenemos personalizado como un tipo que no entiende, que no sabe técnicamente. Y el modelo de vendedor cambió hace rato. El modelo de vendedor es un tipo que era técnico, devenido ahora en facilitador o un tipo que realmente fue una persona que pasó por la experiencia de implementación de los proyectos y sufrió y pasó por el barro. Y cuando se sienta, decir, yo quiero que este tipo me ayude. De hecho, me está ayudando ya con lo que dice, no me está vendiendo nada. Ahora uno tiene todavía en la cabeza el modelo de vender. ¿Pero por qué tiene ese modelo? Porque el que se sienta no sabe verdaderamente en forma técnica. Por lo tanto, no funciona el concepto de visibilidad, eso que en algunas culturas decimos cartón pintado, humo, vender espejos de colores. Todas esas descripciones de la venta y el enfoque de visibilidad derivan de no tener verdaderos resultados, verdadero conocimiento técnico, es la PPT sin nada por detrás, es el PowerPoint sin realmente que haya un producto, una calidad. O sea, el producto tiene que estar, la calidad tiene que estar, la eficiencia operacional tiene que estar. Eso es descartado. Si no está eso, Susan Boyle se subía y en 15 segundos empezaban todos a reír. Entonces, primera cosa importante, buena parte de nuestro prejuicio con la venta, sobre todo las culturas regionales, tenemos mucho de esto, no los americanos, por ejemplo, está porque no entendemos que son dos cosas complementarias. Después, a través de la historia de Susan Boyle, aprendimos que no es suficiente, que precisamos exponer nuestros talentos para ser percibidos como buenos cantantes. O sea, sos excelente en lo que haces, pero nadie sabe que sos excelente. Y nadie va a saberlo por tus resultados. Y a veces hasta ese enojo, porque es hasta enojo con esos prejuicios, con el enfoque de venta, es, no, hago más y me expongo más y genero más resultados porque tengo bronca, porque se lo llevó el otro proyecto, otra área u otra persona, y yo tengo que seguir demostrando que en realidad eso era mío. Entonces genero más resultados. No me saco un 10, me saco un 12. Y eso provoca más bronca todavía. Ese no es el camino. El camino es reconocer que si no te paras en el escenario, no vas a poder. Nadie va a saber que sos un 10. Y no van a venir a ver que sos un 10. No la van a ir a buscar a Susan Boyle al pequeño poblado alejado de Londres para que vaya al talent show. Ella se tiene que subir. Entonces, hay que hacer bien y tenemos que ser percibidos como alguien que hacemos bien. Ahora, esa percepción propia y ajena surge de una intersección entre hechos, evidencia empírica e historia, el cómo creemos que funciona el mundo. Y la percepción que yo tengo es solo una de las tantas que existen, como tantas personas. Por lo tanto, el modo en que me cuento esa propia historia va a impactar enormemente en mi realidad y en la realidad de los demás. Ahora vamos a ver un poco cómo, que básicamente es con temas comunicacionales. Entonces, a partir de esa historia que controlo, es que voy a salir a contar a los demás, que me voy a salir a empezar a exponer. Todavía no entramos en visibilidad propiamente, pero estamos preparando el terreno. Ahora, ¿cómo solemos contar nuestras historias? ¿Cómo nos solemos comunicar? Bueno, muchas veces lo que nos pasa cuando nos comunicamos, ¿cómo sé que me estoy comunicando bien? Bueno, lo que pregunta Mariel puede tener respuesta en si estás haciendo alguna de estas cosas que van a aparecer acá, no te estás comunicando bien. Digo, ¿cuántos de nosotros vamos a negociar algo pensando en lo que queremos? Todos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vamos a reclamar algo pensando en lo que sufrimos? Todos. ¿Cuántos de nosotros vamos a pedir algo, como decía antes, a demandar e incluso hasta elogiar o darle a alguien algo pensando en lo que viene para nosotros? O sea, ver el propio interés y solo el propio interés y no del otro es uno de los principales síntomas de una mala comunicación. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de la buena comunicación. Hablamos demasiado y eso hace que no escuchemos. Esto también es otro síntoma de la mala comunicación. Otra de los síntomas de la mala comunicación es que nos gana la emoción. ¿Cuántas veces los que estamos acá, las 17 personas que estamos acá, comenzamos discutiendo por razones técnicas y terminamos discutiendo por orgullo? Si esto fuese un encuentro presencial, les diría, en esta última semana,
cuáles de las discusiones que tuvieron no solo a nivel profesional, sino social, o hasta con sus parejas o en su familia, terminaron siendo más bien por orgullo que por las razones originales. Entonces nos gana la emoción, otro síntoma. Elegimos el rol de víctima. Alguien tiene que explicar lo que nos pasa, no es por nosotros, es por otro. Sesgo fundamental de atribución. ¿Y cuál es el problema con el rol de víctima? ¿Cuál es el problema con no es mi problema? Bueno, ¿alguna vez les pasó esto en el supermercado? Bueno, hay múltiples ejemplos con el problema, con no es mi problema en las organizaciones, ¿no? Acá hay hasta libros escritos sobre esto, las ventanas rotas de los automóviles en Nueva York, hay un caso bastante conocido. Bueno, hablan de un montón de cosas que no podemos profundizar acá, así que voy a seguir un poquito. Elegimos el lugar no apropiado. Esto para las chicas también puede ser mientras estamos pintándonos o lavándonos las manos o lo que sea. Pero si elegimos un lugar no apropiado, lo que hacemos es restarle importancia al mensaje, ¿no? Cuando a veces uno también puede ser bajando unas escaleras o tenés un minutito y lo agarrás a tu jefe yéndose del escritorio. ¿Qué importancia le estás dando al mensaje? Ninguna. Por lo tanto, esto también es un síntoma de la mala comunicación. No quiere decir que no aprovechemos todos los espacios, quiere decir que el lugar refleja la importancia del mensaje y debemos escogerlo, no azarosamente ni fortuitamente, sino elegirlo. ¿Y cómo podríamos contar nuestra historia de otra forma? ¿Cómo podríamos comunicar mejor las cosas? Bueno, el primer punto fundamental es: el otro es más importante que vos. Terrible. Esto podría ser casi una religión, cualquier corriente filosófica o religión dice que el otro ser es más importante que vos, sin embargo, vivimos mirando nuestro ombligo, y ese es el mayor de los problemas que tenemos para crecer, y el mayor de los problemas que tenemos para empatizar con los demás, conectar y crear situaciones mejores. Obviamente que tengo que pensar mi propio objetivo, indudablemente, pero también el de la otra persona, que en general va a diferir del nuestro. Y sobre todo precisamos entender el para qué, esto del interés no visible. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Dale Carnegie, que para mí es como un poco el padre de toda la cuestión blanda. Lo hizo allá por el 40, tenía sus charlas TED cuando no existían, y empezó a vivir de esto. Para mí es como el ABC y la Biblia de todo lo que vino después con otros nombres. Y él decía una frase, dice: el ser humano tiene dos razones por las cuales hace las cosas. Una buena y aparente, y otra la verdadera razón. No quiere decir que la verdadera razón sea algo malo. No es que, simplemente que esa verdadera razón muchas veces está traccionada por motivos menos nobles y más mundanos, ¿no? Freud decía que todo lo que hacemos es por impulso sexual o deseo de ser grande. Después vino Dewey y dijo: el impulso más profundo del ser humano es el deseo de ser importante. Entonces lo que solemos hacer como personas es colocar un valor más alto para pedir o para negociar o para entablar relación, porque lo que está por detrás es mucho más básico de lo que nuestro intelecto y nuestro ser soporta. Hablen siempre de lo que le interesa al otro, va a ser mucho más beneficioso para las dos partes si hablan de lo que quiere el otro y no de lo que quieren ustedes. Precisamos entender esa razón, ese interés primario, como les decía antes, ese interés no visible, que habitualmente, como les comentaba, está vinculado con cuestiones que van más allá del punto de conflicto o de negociación. Todos queremos la aprobación con los que estamos. Queremos que se nos reconozcan nuestros méritos, queremos tener la sensación de esa pequeña importancia en nuestro pequeño mundo. Entonces, el otro es más importante que vos, primer punto importante para tener una comunicación buena. Ahora, además de pensar en eso que tracciona por detrás, hay una frase que dice que si un vendedor, un poco volviendo al tema de los vendedores, puede demostrarnos que los productos, los servicios, lo que vende, va a ayudar a resolver nuestros problemas, no se tiene que esforzar por vender absolutamente nada. Y es un poco lo que hablábamos antes. Ahora, el foco en el otro no es solamente de eso que tracciona, sino también de esas necesidades que no termina por expresar. Acá un poco la literatura habla de pain, seguramente lo hayan visto en algún otro lugar, el tema del dolor, de identificar los dolores del área, los dolores del proceso, los dolores de las personas. Y tiene que ver con esto: uno expresa lo que le duele, pero por debajo hay otras cosas. Hay una frase muy conocida de Henry Ford que dijo, por ahí la conocen: si le hubiese preguntado a la gente
qué es lo que quería antes de crear el automóvil, obviamente, ¿qué hubiesen contestado? ¿Se imaginan que en esa época, qué hubiesen contestado? Bueno, Henry Ford dijo caballos más rápidos. Eso es lo que hubiese contestado la gente. Las personas habitualmente tienen muy claro su problema, su dificultad, aunque no tanto lo que quieren o cómo resolver el problema. Por lo tanto, tenemos que ver las necesidades expresadas, caballos más rápidos, las implícitas, en verdad necesitaban no solo no solo un caballo más rápido, un medio de transporte que lo lleve de un punto a otro de manera más rápida, pero además había necesidades latentes, un medio de transporte más confortable, que ni siquiera el propio cliente, la otra persona, estaba detectando en el momento que expresaba la necesidad. Entonces, interés no visible, necesidades implícitas y latentes, importante. Hablemos menos, nadie más importante que uno mismo. Entonces, si el otro está pensando que es más importante y vos estás pensando lo mismo, ya empieza mal la comunicación. No interrumpan, nadie les va a prestar atención si aún tiene cosas importantes por decir. Traten de hacer sentir al otro importante, sinceramente. Pregúntense, ¿qué tiene esa persona que puedo admirar? Y a partir de eso que puedo admirar, traten de enfocarse desde ese lado. Escuchen y hablen lo menos posible. Casi todos nosotros siempre lo que nos pasa es que tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar hablando, ¿no? Digamos, cada vez dando más argumentos, lo cual en general es un error. Intentemos dejar que el otro hable. Si en algún punto estoy en desacuerdo, seguramente nos vemos tentados de interrumpir, no lo hagamos. Nadie nos va a prestar atención mientras todavía tenga algo importante, una gran cantidad de ideas propias por decir. Hay una frase de Dale Carnegie también que dice, hablale a las personas de ellos mismos y te van a escuchar por horas. Hay un estudio que después se transforma en un libro que llevan a dos personas a un pueblo. Estas dos personas eran dos grandes intelectuales en otro pueblo, y a uno le dan la indicación de, vos hacés lo que sabés hacer, entrá, lucite, explayate, contá tus historias, cautivá, seducí a la gente con tu intelecto. Y al otro le dicen exactamente lo contrario, cerrá la boca y escuchá a las personas. Y solamente habla con las personas cuando te lo pidan, cuando te pregunten, y si no, preguntale sobre sus cosas y habla sobre sus cosas. Luego se hizo como un breve estudio, pero digamos, no formal y estructurado, sino que se tanteó a las personas con quién harían negocios y a quién les había caído mejor, quién les parecía la persona más inteligente, y obviamente ya saben el resultado, aquel que casi que cerró el pico, cerró la boca durante casi todo el evento social que se producía en ese pueblo, fue el que todo el mundo querría hacer negocios o tenía una mejor percepción. Atónito, esta persona dijo, lo único que hice es escuchar, lo único que hice es repreguntar, y sin embargo ven en mí una capacidad intelectual superlativa. ¿Cómo es esto? Bueno, por todo lo que venimos hablando justamente. Otra cuestión importante es el tema, perdón, me pasé uno, el tema de los miedos. Hablamos de los miedos y el ahorro de energía como dos grandes drivers de todas nuestras emisiones de juicio, de valor, de nuestras decisiones, de nuestras formas de comunicarnos. Comuníquense con sus jefes, con otras áreas, con pares de otros países, de otras locaciones, de otras fábricas, de otras oficinas. Intenten hacer lo que no saben, aprendan, ofrézcanse para ayudar en ese proyecto que está a mitad de camino y que parece que se va a ir al fracaso y se va a hundir. Hay una frase también que me gusta mucho, que quizá conozcan, que es un mar calmo no hace marineros. Definitivamente es así. Y la única manera de crecer es la incomodidad, que te duele el zapato. Sean protagonistas, perdonen, me pasé de nuevo. Sean protagonistas, no se victimicen, no se excusen. En general, esto que ya les adelanté, las personas atribuimos nuestro éxito ¿a quién? A nosotros, ¿no? A nuestra inteligencia, a nuestro esfuerzo, a nuestro carácter. ¿Y a quién le atribuimos los fracasos? A circunstancias externas o a la mala suerte al jefe, a la compañía, al gobierno. Se llama error fundamental de atribución o sesgo fundamental de atribución, y es el que cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, decíamos, ¿cómo decíamos cuando nos iba bien y nos sacábamos un 10? Me saqué un 10. ¿Y cómo decíamos cuando recibíamos un 1 de nota, de calificación? Me puso un 1. ¿No? Entonces,
Desde chicos me puso un 1, bien Mariel. Acepten la complejidad que les toca como parte de ese crecimiento y háganse protagonistas incluso en esa complejidad. Las personas, las áreas, las operaciones que crecen son las que no explican y hacen las que no se excusan. Tema del lugar, cuando veíamos el ejemplo del baño, el mingitorio, digo, elijan el espacio y el momento expresa la importancia que le doy al tema que voy a tratar. En general, tenemos que buscar el espacio y el momento adecuado. También las personas solemos desafiar en grupos, pero tendemos a ceder en privado, por lo tanto busquen la charla mano a mano para convencer, planifiquen en equipo, pero cobren en privado, cobren en forma individual, no dañen la dignidad ni el orgullo de nadie delante de los demás. Reuniones de muchos para evangelizar, de pocos para trabajar. Y el tema del momento, además del espacio, también es importante. Por lo menos en las culturas regionales, los viernes no se percibe en las oficinas un clima más distendido. Conviene comunicar una mala noticia un lunes, conviene pedir un aumento en la semana después que un aumento salarial, después de que fueron comunicados internamente los resultados negativos de la compañía. Conviene negociar un cambio de fecha para una reunión que alguien me propone intempestivamente, que está muy ofuscado, que está enojado, en ebullición, y decirle, nos reunimos el lunes a primera hora, siendo hoy viernes, para que pueda procesar sábado y domingo. Bueno, definitivamente el tema de espacio físico y momento expresan la importancia que le doy al tema que voy a tratar. Bueno, sonrían siempre, no como este muchacho, como este señor. Hay un proverbio chino que dice, el hombre cuya cara no sonríe no debería abrir nunca un negocio, nunca debería abrir una tienda. Las acciones dicen mucho más que las palabras, le vivimos pidiendo acciones a los políticos y no palabras. Y una sonrisa en definitiva es una acción. ¿Y qué dice? ¿Qué expresa? Me alegro de verte, estoy a gusto con vos, quiero que sepas que estoy bien mientras hablamos. Genera entusiasmo, genera energía, mi jefe dice Francisco. Definitivamente, a veces hay personas que dicen, no, porque Juan, no, porque María realmente es una persona poco empática, que no tiene relación con las personas. Y probablemente lo único que tenemos de María Juan es habernos cruzado 4 o 5 veces en el ascensor y está con una cara parecida a este señor y por ahí ni siquiera nos saluda, ¿no? Entonces, la construcción y la relación nacen desde ahí, desde decirte, estoy a gusto mientras estoy acá en este momento con vos. Si vos le estás hablando a alguien y alguien no está ni siquiera demostrando con sus actitudes corporales, con su sonrisa, que está a gusto con vos, lo que vos vas a pensar es que no está a gusto con vos o que no le está gustando lo que le estás diciendo. Y no solo hablamos de la sonrisa, digamos, sino también recurrir a los motivos más nobles, ¿no? Hay que dramatizar las ideas, no basta con decir la verdad. Acá hablamos sobre todo de emociones, hacer el planteo vivido, interesante, dramático. Otra cosa también que se emparenta mucho a esta cara de este señor es nunca decir estás equivocado. A veces estamos en reuniones y alguien empieza diciendo, no, ahí me parece que te estás equivocando. O ahí vos lo que dijiste, chau, ¿qué hizo el otro? Puso el switch en off, todo lo que vas a decir después de ahí, nadie te va a escuchar. Transformar la crítica en pedido, hablar de los propios errores antes de criticar. Siempre es mejor admitir el error lo más rápido posible propio. Y si no lo encuentro, búscalo, porque seguro que lo tenés. Porque si el otro está disconforme con algo es porque vos algo le hiciste, aunque no queriendo, que afectaste su orgullo, su dignidad. Bueno, no me has entendido, me he explicado bien. Perfecto, Bernat. Me explico, es mucho mejor que entendiste. Parece que lo estás tratando de tarado al otro, ¿me entendiste? Y me explico, habla de mi capacidad o no para llegar, ¿no? Bien, Mariel plantea el tema del desacuerdo con otro. Hay todo un espacio de 2-3 horas que es cómo decirle que no a las personas, cómo resolver un desacuerdo, que no es lo mismo que un conflicto. No tenemos espacio acá, pero yo después puedo incluso, si no, compartir material. Voy a seguir un poquito más porque todavía falta bastante. Después vemos si podemos abordar alguno de esos temas, por lo menos en un overview. Entonces, llegamos definitivamente a la parte de visibilidad, ¿no? Si comunicamos bien, ahora vamos a estar en la parte ya puntual de la estrategia de visibilidad. Pero ¿cómo vamos a conseguir visibilidad, exposición de nuestros talentos, de las virtudes o
o de los buenos resultados del área operativa si no existe talent show para ingenieros, para profesionales de TI, para profesionales de industria. No hay talent show, ¿no? ¿A qué escenario nos subimos? Sería la pregunta. Entonces yo voy a compartir 4 estrategias. La verdad que no hay una literatura, a mi modo de ver, convincente. Hay algunas literaturas sobre visibilidad americanas. Esto es como un compendio y un merge, una fusión de distintas cosas y al mismo tiempo de lo que a mí me funcionó en la experiencia no solo personal, sino de trabajar el concepto de visibilidad con las organizaciones, con las áreas, con los proyectos. Estas estrategias funcionan si las aplicamos y las trabajamos de manera consistente en el tiempo. La primera es la más complicada para mí, que es amen lo que hacen o hagan lo que más amen, y tomen hoy la decisión de que van a ser los mejores en eso que hacen. ¿Se acuerdan que era la primera condición para que funcione la visibilidad, ¿no? Tienen que ser los mejores. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque definitivamente nadie puede vender algo que no compró primero. Por lo tanto, que disfrutar lo que uno hace y decidir ser lo mejor en lo que uno hace es la primera cuestión importante para que el concepto de visibilidad funcione. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar lo que nos apasiona? Bueno, yo la verdad trabajo en el área de tecnología hace tiempo y si bien es algo que me encanta, no es mi verdadera pasión es la docencia, la facilitación, y mi verdadera pasión también está muy vinculada a temas de diseño. Bueno, lo que trato de hacer es meter todo eso en lo que hago, ¿no? Entonces, si hay algo que les encante y disfruten tanto hacer que no es lo que están haciendo hoy, impregnen lo que están haciendo hoy de aquello que realmente les apasiona. Entonces, cuando yo tengo que hacer la presentación que tengo que dar hoy en comité ejecutivo a las 17:30, espero llegar, la preparo con todo el diseño y con toda la intención de contar una historia y con toda la intención de conectar con las personas, además de tener el contenido relevante del engagement package que estamos haciendo con SAP, etcétera, etcétera, digamos, el upgrade que estamos haciendo. Entonces, si no lo encontraron, que puede pasar, yo encontré mi vocación por el 2006, recién 2007, una buena manera es enfocarse en talentos y habilidades que tengan, mismo dentro del trabajo que ya están realizando. La otra también puede ser, hacen algo que pase el tiempo y no se dan cuenta. Yo cuando me pongo a hacer cosas de diseño o cosas de docencia, pasaron 3, 4 horas y no me di cuenta y tengo que ir al baño, digo, o no comí. Y miré la hora y pasó bueno, definitivamente ahí hay una conexión con algo que va más allá de tu propio ser y es algo que te encanta. O otra pregunta podría ser si harían algo aunque no te pagaran por hacerlo. Bueno, acá viene, es difícil, ¿no? Cuando hago esta pregunta en vivo, la mayoría le cuesta no sonreírse ante esta pregunta, pero definitivamente si hay algo que vos estarías dispuesto a enfrentar sin temor a que no te seas retribuido, es algo que conecta con tu ser y con tu pasión. Entonces, transmitir a los demás, como les decía antes, solo es posible si amás lo que haces. Si no amás lo que haces, se ve. Hay gente que tiene la habilidad de vender y de visibilizarse sin realmente estar disfrutando lo que hace, son muy pocos, pero siempre son estrategias cortoplacistas. Todo lo que vemos acá, que lo estamos viendo muy en overview y demasiado en alto vuelo, también está transformado un poco en lo que yo llamo tip barato, ¿no? O sea, esto de, se puede usar como estrategias cortoplacistas de manipulación, pero no son sustentables en el tiempo. Si esto verdaderamente lo hacen de manera genuina y consistente, como les decía antes, se internaliza, volvemos a programación neurolingüística, y realmente esto empieza a funcionar como algo de largo plazo. Nadie, repito, puede vender algo que no compró primero, o hay muy pocas personas que logran hacerlo. Segunda estrategia de base, métanse en el barro. Necesitamos entender el detalle y la profundidad de los temas en los que trabajamos. Las oportunidades solamente van a llegar de ese entendimiento. Nadie va a tener oportunidades si no entiende lo que vende, si no sabe cantar, si no entiende cómo conectar con el canto con las personas. Disculpen ser autorreferencial, pero digo, a veces es la manera más fácil. Yo hoy estoy volviendo sobre lo que aprendí en grado, sobre lo que hacía cuando programaba o codeaba. Estoy
reaprendiendo a programar en Python, en JavaScript, estoy volviendo a entender la infraestructura como servicio en la nube, estoy entendiendo de Docker, de Kubernetes, estoy entendiendo de DevOps, de frameworks de desarrollos ágiles. Me tengo que volver a meter en el barro. Sin embargo, yo hoy estoy en una posición de gestión y estoy en una posición de ser uno de los mayores responsables por hacer visible y que mi área sea percibida y dar valor a la compañía. Sin embargo, la mejor manera que yo tenga autoridad técnica y autoridad en términos de que los demás compren es yo haciendo. Nadie va a tener oportunidad si no entiende lo que vende. Y meterse en el barro no solamente me va a hacer entender, va a hacer que los demás me vean haciendo. Y los demás tienen que verme haciendo lo que quiero que hagan, lo que quiero que consigan o lo que quiero que compren. Cuando en la medida que vamos creciendo en jerarquía o nos vamos metiendo en proyectos más grandes o en operaciones más grandes, se va desdibujando esta cuestión, se va desdibujando que somos personas y se va desdibujando esto de que en verdad tenemos que seguir metidos un poco a veces con las patas en el barro para entender. Y si bien, como dijimos hasta acá, el hacer no habla por sí mismo, ¿no? Un buen resultado no habla por sí mismo, la acción tiene un poder muchísimo mayor, ¿no? Otros me van a ver haciendo y es probable que hablen de lo que estoy haciendo, porque lo ideal no es que ustedes hablen de ustedes mismos. Marcos hoy me presentó al principio. Si yo hubiese empezado esta charla diciendo, yo soy Diego Carnaval, tengo un MBA, tengo un posgrado, tengo esto, tengo el otro, lo más probable es que la mayoría de ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con su vanidad? ¿Qué pasa con su...? Entonces, lo mejor que puede pasar es que un tercero hable de ustedes, y la única manera que otros hablen por ustedes es metiéndose en el barro, siendo parte apasionada de lo que hacen, pero entendiendo, y nadie va a hablar si no los ven embarrados, y si no se embarran es difícil que les crean cuando vendan. Tercera estrategia, reconozcan los spotlights. Esto es la cuestión espacio-temporal donde nos vamos a exponer. Acá todo es un spotlight, ¿no? El mundo organizacional está lleno de reuniones formales, workshops, comité, eventos sociales, encuentros casuales, lo que se les ocurra. ¿Están realmente preparados para aprovechar esos spotlights, esos 3 minutos o 5 minutos de comité, esos 10, 15 minutos con su director? Me gustaría contarles una breve anécdota, una breve historia acá. Yo estaba hace unos cuantos años coordinando un área muy, muy técnica y realmente hacemos un trabajo excelente. Lo indican nuestro nivel de servicio, ¿no? Pero me tengo que ir a una reunión. Vaya, Horacio, tranquilo, es un tema largo, perdonen. Ahora, teníamos excelentes indicadores, excelente nivel de servicio, pero sin embargo teníamos un desánimo bastante grande en buena parte del grupo porque no existía un reconocimiento sobre nuestra labor, sobre nuestro trabajo en la organización. Estábamos muy literalmente en el data center, literalmente atrás de 4 o 5 columnas y de los matafuegos, literalmente en el box, en esta caja que hablábamos antes, y con cuestiones muy, muy técnicas, de SAP Basis, de base de datos, sistemas operativos Linux. Por aquel momento, la empresa empezó a hacer unos workshops de innovación. Las temáticas poco o nada tenían que ver con nuestro conocimiento, sin embargo, decidimos, un poco impulsado desde mi lado, en trabajar en un proyecto de reducción de consumo de agua, que no teníamos ni idea sobre la temática, ir a presentarlo a ese espacio. Bueno, viajamos porque se hacía en otra ciudad donde se realizaba el encuentro y presentamos. Obviamente el proyecto no resultó ganador, ¿no? Pero el empeño, la calidad del trabajo que realizamos, la dinámica del grupo, todo eso fue puesto a la luz de muchísimos decisores de la organización. Eso nos permitió, a poco menos de un año de que se produjo ese evento, ser reconocidos por nombre y apellido en otras locaciones, duplicar nuestro presupuesto, ser staff permanente de los espacios de innovación y en general oportunidades de carrera para la mayoría de los que formamos parte de ese grupo. ¿Qué un poco podemos aprender de esta situación? Bueno, todo es un spotlight si estamos preparados y si el spotlight no existe, lo podemos crear, lo podemos inventar, podemos generar nuestros propios spotlight, incluso fuera de nuestras áreas de conocimiento técnico y de nuestro expertise y de nuestras capacidades actuales.
Cuarta y última estrategia, utilicen un poco esto volviendo a que pensamos que adaptamos el lenguaje del interlocutor. El spotlight no es suficiente, es decir, son realmente excelentes expertos en lo que hacen, les apasiona lo que hacen, se meten en el barro, eligen los lugares o los espacios de tiempo adecuados para exponerse, pero no es suficiente. Tienen que pararse en ese spotlight con el mismo idioma que nuestro interlocutor. Precisan algo que se llama en la literatura la misma unidad de medida que nuestro interlocutor. Tienen que ser relevantes para el auditorio y ser relevantes para con la persona que nos está brindando su tiempo. Significa expresar los resultados de nuestro trabajo en un modo que al auditorio le importe. En general, muchas veces es en términos económicos. Acá voy a poner un ejemplo, sobre todo si estamos en un board, en un comité, o en una rueda de financiación. No es lo mismo, tomé el ejemplo de la anécdota que les conté del proyecto de reducción de consumo de agua. No es lo mismo decir nuestra industria consume 704.550 millones de litros de agua en los procesos productivos, que decir que lo que gastamos en agua es 2 veces el EBITDA de Chile. Esto que parece obvio y simple, habíamos hecho en ese workshop de innovación un mapa expresando los consumos. Todos reconocían que el problema del consumo de agua era algo insostenible, estábamos siendo poco sustentables. Muchos tenían alguna idea de lo que gastábamos en exceso de consumo de agua en los procesos productivos, en procesos de lavado, pero pocos habían identificado que el consumo total de este insumo tan, digamos, indispensable como el agua, era el doble de lo que generaba una unidad productiva en esa organización. Realmente, bueno, fue un impacto grande hablar en la unidad relevante del auditorio y fue buena parte de lo que nos permitió exponernos de buena manera en ese espacio. Entonces podemos estar hablando de performance, consumo energético, menor tiempo de entrega, y del otro lado, ¿dónde tienen el switch? Les cuento la última, prometo anécdota porque estamos ya un poco en tiempo. Marco se sonríe por no matarme en realidad, pero yo estaba trabajando en un preproyecto de automatización de expediciones, expediciones de servicio, y nuestro equipo, el equipo que habíamos armado la propuesta, no tenía ninguna, gracias Pablo, tranquilo, nuestro equipo no tenía ninguna duda sobre los beneficios, sobre el retorno de inversión, el BAN, la TIR, que tenía esa inversión. Nosotros fuimos a buscar financiamiento para esa automatización, hicimos una primera presentación al comité, donde empezamos comparando la situación actual con la futura, cómo los clientes iban a poder servirse o autoservirse, self-service, digamos, sus propios productos y servicios. Más o menos para los 10 minutos de charla empecé a ver cómo una a una las personas iban abriendo sus celulares, los que eran con tapita en ese momento. En otro momento abrían sus laptops o sus portables, y en ese momento me di cuenta que ya había perdido a toda la audiencia. No solo había perdido al auditorio, sino que había perdido el financiamiento que había ido a buscar. Obviamente la reunión fue un fracaso, no conseguí lo que fui a buscar, no nos asignaron los fondos, salí muy enojado, colorado de la reunión, y entre los que estaban presentes en el comité había una persona que yo conocía hacía bastante y salimos conversando juntos, y me acuerdo que le dije, pero ¿cómo puede ser que no consigo los fondos, siendo que va a reducir la mitad de los tiempos en el punto de expedición, va a bajar el 30% la mano de obra, trae beneficios comparables a la vida entero de un punto de despacho mes? Me acuerdo que esta persona me miró y me dijo, Diego, ¿por qué dijiste eso? Estuviste parado ahí hablando de cualquier otra cosa y ahora me estás comentando lo que verdaderamente, las unidades relevantes para el auditorio. Tendemos a asociar las unidades relevantes al dinero y probablemente lo sea cuando estamos en un comité, con un sponsor, con alguien que nos va a financiar, pero en realidad podés usar la unidad de medida equivocada en otros contextos, ¿no? La unidad de medida correcta es hablar el lenguaje del otro, también puede ser simplificar o socializar el mensaje. Obviamente, en general uno tiende a productividad, costos, ganancia, retorno, pero también significa hablar de una manera que para el otro
termine siendo una experiencia gratificante. Cuando me hablan en otro idioma, mi experiencia no es buena. Cuando el vendedor, decimos que vende humo, es porque no está hablando mi lenguaje, porque entiendo que no entiende, entonces la paso mal. Cuando me hablan en algo que no tiene que ver conmigo, la paso mal, y en ese momento es cuando perdés el auditorio, perdés el interlocutor y dejás de comunicarte. Eh, Cierro acá, así no me mata Marcos, un poco a modo muy de nuevo de resumen, y esto es como un machaque de lo mismo, porque en parte, perdón, ahí me pasé en una, porque en parte estamos todos viendo a un nivel entre macro y mega macro, pero digo, aprendimos un poco a reconocer la necesidad de exponer las cosas que hacemos bien, que la realidad es percepción mía y ajena, o sea, no es solo mía, hay tantas percepciones como personas, y por lo tanto preciso primero setear mi mensaje, contarme a mí mismo la historia. Muchas veces en los equipos que trabajo, muchos dicen, che, ¿cómo vamos a hacer para vender esto? Para. Primero está el qué. Vamos a trabajar el qué bien fuerte y después vemos cómo impregnamos ese qué de una historia. Y luego hay que hacerlo, esa comunicación de manera inteligente, o sea, hay que setear la comunicación de manera inteligente, escuchando, sonriendo, pensando en el interés del otro, y a través de una estrategia que tengo que llevarla a cabo de un modo consistente, sistemático, perdurar en el tiempo, sobre todo desde un punto de vista emotivo, porque hago algo que me mueve, me tracciona, porque me metí en ese barro, porque me mueve y me tracciona, porque elegí el lugar donde pararme correcto, donde puedo alterar la percepción a través de mi historia de los demás y porque estoy utilizando las unidades que traccionan en los demás. Dejo una última reflexión sobre el final. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Volvemos a la puerta, abre hacia adentro. Casi que toda esta presentación, mi único objetivo era para aquel que está lejos de las habilidades blandas o que tiene un prejuicio sobre el enfoque de venta, la visibilidad, y que piensa que está lejos de ser una ciencia y que piensa que si vendés no sabés, si sabés no sos jefe, si, bueno, sepan que se están perdiendo la posibilidad de transformarse en la mejor versión de ustedes, porque si ya son excelentes en lo que hacen técnicamente, tienen la mega oportunidad de ser muchísimo mejores. Definitivamente este es un ámbito que estamos en una maestría y que ya esa decisión muchos de ustedes ya la tomaron, porque entiendo que es una maestría no tan de especialidad, corregime ahí Marcos, y por lo tanto absorben conocimientos también de gestión. Pero definitivamente la negación te lleva al enojo y te llega a sometido a un modelo que no podés terminar de aceptar. Cuando aceptas te transformás. Dejo la palabra a Marcos para el cierre, para charlar un poco de preguntas. Quedan muchísimas cosas, no, quedan todos los temas por afuera, porque cada uno de estos temas, de estos bloques de pensamiento, percepción, comunicación y visibilidad tienen por debajo temáticas, resolución de conflictos, un poco esto que hablaba antes, cómo decir que no a las personas, el tema de pensamiento lento y rápido, las heurísticas, la visibilidad mismo, que lo tocamos muy por arriba. Pero bueno, teníamos poco tiempo, traté de ir rápido, no paré mucho en los chats, perdonen. Ahora si quieren le dejo la palabra a Marcos y nada, charlamos si es que queda algo de tiempo. Buenísimo, Diego. La verdad, por lo menos desde mi punto de vista, fantástica tu ponencia. Creo que superó las expectativas que particularmente yo tenía. Así que más que te agradezco, creo que tenemos a todo el público aquí, se han quedado hasta lo último. Incluso Horacio que decía que iba a una reunión, parece que no salió y se ha quedado. Eh, y esto, bueno, por supuesto, habla de que este webinar ha sido más que satisfactorio. Por lo tanto, ahora disponemos de tu tiempo, porque aquí los maestrandos eh, están entusiasmados y se quieren quedar un poco más. Así es que disponemos de tu tiempo, Yo por no lo tengo tanto, problema. lo podemos dejar abierto ahora a consultas. Yo registré
a Mariel y a Francisco, ¿no? Que por supuesto la pregunta, hizo dos preguntas Mariel que son bastante profundas, por lo que puede llegar a demandar la respuesta, que una fue, ¿cómo sé que estoy comunicando, que me estoy comunicando bien? Y la otra es cómo abordar la situación de desacuerdo con el otro, ¿no? Que vos en las dos oportunidades comentaste que eran temas largos. Sí, Eh, no, ahí Marco, si querés, es vos una respuesta que probablemente requiera, cada uno es una temática en sí, pero digo, por ahí lo de la no comunicación, un poco, o que me estoy comunicando bien o mal, estuvo en la presentación muy por arriba, faltó la parte de escucha activa, por lo menos pasarla por arriba. Yo digo que cuando uno se está comunicando bien, un buen síntoma es que estás escuchando. Y estás escuchando no para responder, que también es una frase hecha pero funciona muy bien, sino para entender. Si vos escuchás más de lo que hablás, ya te estás comunicando bien. Y si además preguntás en lugar de afirmar, te estás comunicando mucho mejor. Son las dos grandes claves, podemos entrar en coaching también, que tiene la pregunta como base de todo, pero no es el ámbito. Digo, está muy buena la pregunta, pero esas dos cosas son muy chiquititas y te pueden ayudar. Después un poco lo que vimos en la presentación, che, ¿será que estás pensando siempre en tu interés? O sea, la gente me gusta cuando doy workshop de negociación porque todo el mundo cuando pregunto cómo es que negocia, empieza, no, me fijo lo que yo quiero y lo que puedo ceder, entonces ya sé lo que le puedo entregar. Todos estamos parados desde el mismo lado del mostrador. Somos nosotros, nuestro ombligo, nosotros y nuestro ombligo. Entonces ahí hay, digamos, un poco una respuesta muy corta, porque ahí entra escucha activa, algo de inteligencia emocional, comunicación efectiva, pero digo, por lo menos si estoy escuchando más de lo que hablo, si estoy preguntando más de lo que afirmo, y si pienso más en el otro que en mí mismo, ya estoy muy bien, muy, muy bien. No sé, ahí Marcos había... per- Perfecto, ahí Si me expliqué hemos... ahí, Mariel creo que era la que comentó. Mariel, sí, sí. Francisco hace una consulta también, y más que una consulta es un comentario, ¿no? Dice, si no me muestro cómo me conocen, si me muestro es negativo, ¿no? Entiendo, Francisco, cualquier cosa me corriges o me apuntas, ¿no? Que a veces uno... eh, estimo que tiene que ver con el tema del lugar, del momento, ¿no? Y de la oportunidad, ¿no? Porque a veces cuando hablo porque hablo y cuando no hablo porque no hablo, ¿no? Entonces, cuando hablo, cuando no hablo, cuando me quedo callado, principalmente en esto que vos también comentabas y que tiene que ver con una exposición o con una negociación con mi jefe, con un planteo, con una propuesta, no sé, cuando llevándolo al ámbito de la producción, cuando quiero implementar un modelo de gestión, y hay un montón de modelos de gestión. Entonces, casi que para cada problema hay una herramienta y una metodología que se podría aplicar, entonces a veces eso cae mal, ¿no? Creo que Francisco se refiere a eso. Ahí la pregunta puntualmente, en realidad él está describiendo una situación, según entendí, en la cual cuando me expongo está mal o tiene un efecto negativo, cuando no me expongo también tiene un efecto negativo. ¿Cuándo ser o cuándo no ser? Pregunta ¿Cuándo Francisco. exponerse y cuándo no exponerse sería? No sé Claro. si cuándo ser o cuándo no ser. Sí, a ver, creo que está un poco en lo que vimos hoy. Si vos estás haciendo algo muy, muy, muy bien y eso te apasiona y pasaste por el barro, lo que tenés que buscar es lugares donde ponerte adecuados y utilizar unidades de medida relevantes. Uno cree a veces que la exposición es hablar, ¿no? Y la exposición no siempre es hablar, porque lo que vos tenés que lograr, y no hay una fórmula mágica, pero mucho de lo que vimos acá, es que el otro perciba lo que vos querés que perciba. Y esto no es tergiversar, porque ya vimos que hay hechos. ¿Vos tenés los hechos? Le preguntaría a Francisco. ¿Tenés los resultados? ¿Sos extraordinario en lo que haces? ¿Da valor a la compañía? ¿Da valor a tu jefe? Esa es una buena pregunta para hacerte, ¿no? Si, con quién te estás queriendo exponer y para qué. Y,
y pensar qué es lo que a él le va a producir un valor. Muchas veces los valores, una vez dice, no, pero esto le genera valor de compañía. Bueno, ¿qué valor le genera para tu jefe, no? Habría que entender un poco más, Francisco, pero definitivamente la exposición muchas veces tiene una connotación negativa en los otros. Si logras superar tu propia barrera y te empezás a exponer, corres el riesgo de ser percibido como un vanidoso, como un tipo que está siempre en el centro de escena. Entonces eso sí que es un riesgo y forma parte un poco del desafío de exponerse de la mejor manera. Exponerse con humildad es una buena fórmula y que te exponga a otro también es una buena fórmula. Pero no hay tips baratos acá, ¿no? Es un poco todo lo que vimos hasta acá. Pensar en el otro es un poco lo que vimos hasta acá. Escuchar más y prestar atención a lo que percibe el otro. Eh, es difícil una respuesta muy binaria en el ser o no ser, pero bueno. Marc dijo que vos elijas, no sé cuál quedaba. Mariel le había quedado una antes, Luis puso algo. Blanca también, no sé, ahí vos moderá como vos prefieras. Vamos con Blanca. ¿Qué hacer cuando la persona habla mucho? ¿No? El otro habla mucho. ¿Cómo evitar que esto causa, cómo evitar eso porque causa molestia, ¿no? Tengo algunos dentro de mi equipo que hablan un montón. Bueno, Así que también quiero saber la respuesta, Diego. bueno, primero y nada, no, a ver, no estamos en una ciencia exacta y este es el problema de las ciencias blandas. Como no puedo dar una respuesta y la respuesta siempre tiene un depende, la desvalorizamos. Y la complejidad, bueno, yo doy temáticas de Managing Complexity que son, por detrás de modelos matemáticos, pero la complejidad es lo que más necesitan los seres humanos y de las relaciones. Esto es complejidad, en realidad. Y cuando alguien habla mucho, lo primero que tendría, por eso digo que no hay respuestas únicas, lo primero, hay respuestas complejas, lo primero que debería hacer, o lo que yo pienso que es importante, es reconocer que no puedo cambiarlo. El único que puede cambiar y dejar de hablar es él. Por lo tanto, el primer punto es dejar de enojarte con esa situación. Y lo segundo que yo haría es tener una charla individual y manifestarle lisa, llanamente y claramente que querés que hable menos. Directivamente que querés que hable menos. Uno lo que tiende a hacer es, se ve mucho esto y sobre todo en nuestras culturas, es en medio, no, Mariel, sería agresivo si lo hago en público, porque daño su ser, daño su dignidad, hay que dejar siempre una puerta de escape en las cobranzas públicas, hay que evitarlas. Un mano a mano no es agresividad. Puede ser percibido en un momento por el otro como algo no agradable, que es distinto a la agresividad. Puedes usar las palabras más bondadosas y podés pedirle que necesitas por el crecimiento del equipo, por la participación y la colaboración. Hay personas que no hablan si alguien acapara todo el tiempo la atención. Podés ir por ese lado, podés ir por el lado de en beneficio. Mira, a fulano y a Mengano les cuesta expresarse y a vos te resulta mucho más útil y más fácil, perdón, no más útil, más fácil expresarte. Lo que puede estar pasando es que captures toda la atención y que ellos no puedan expresarse. Te pido por favor que hables menos. Yo te voy a mirar, hasta podés usarlo como una construcción de relación. Yo te voy a hacer un guiño cuando algún guiño personal nuestro, elijamos una mueca para que vos ahí te fuiste. A mí me lo hacen, yo hablo mucho. Cuando yo facilito grupos, muchos los hago con Dani Abadi, que es un genio, un emprendedor, fue uno de los que creó Conex, y bueno, nada, Conex para los argentinos por ahí lo conocen, para los que no son, pero es un centro cultural, una movida cultural muy grande. Bueno, Dani, tenemos una regla para que él me pare cuando me voy. Un poco como cuando hoy Marcos se sonreía cuando yo me iba de tiempo. Bueno, puede funcionar, no es agresividad. Puede no ser recibido de la mejor manera al principio, pero te puedo asegurar que lo vas a ayudar a crecer. Aquel que domina el parar de hablar, a mí todavía me cuesta, creció, definitivamente creció. Eh, y es en privado, no es en público. Entonces, volviendo, ¿cómo hacer para callarlo? No en público, en privado y en forma directa. Y sabiendo que vos no lo podés cambiar, que el único que se activa es él, por lo tanto tiene que encontrar un motivo que lo traccione a que eso pase. Pueden ser los otros o ser vos, que sos jefe o lo que sea.
Te puedo hacer una pregunta, Diego. Sí, A veces hay un mix entre la exposición, ¿no? Cuando expones una persona frente a los otros y esto de hacerlo en privado. Entonces, la pregunta es, eh, ¿hay situaciones en las que conviene exponer a la otra persona como para generarle una situación de incomodidad? A ver, nunca se dice nunca en las ciencias blandas, pero digo, yo intento no cobrar barra exponer, como estabas planteándolo vos, a nadie individualmente delante de otras personas. Como también intento no cobrar de manera generalista. No, estamos haciendo las cosas mal. ¿Quién está haciendo las cosas mal? ¿No? Eso daña al que hace las cosas bien. Entonces, el mano a mano funciona muy bien para los cobros. Vos lo mejor que puedes hacer es reconocer públicamente las cosas que ves bien. E incluso como estrategia podés reconocer cosas que hace bien esa misma persona y luego en privado marcarle la cosa que hace mal. Pero tiene que ser, a ver, esto de nuevo, se puede usar como tip barato. Esto es como un poco Mariel buscaba esto de cómo decir que no y el desacuerdo. Ahí también hay tip baratos. Nunca digas no, se usa lenguaje positivo, un poco yendo a la... No quiero entrar acá en lo que es lenguaje positivo, me voy a ir yo 5:30 tengo que estar en otro lado, pero digo, hay tips y hay pequeñas cosas que funcionan, pero si las usas como truco barato, no construís relación, no construís futuro, no transformás a nadie ni te transformás vos. Por lo tanto, buscar genuinamente, volviendo a tu pregunta, Marcos, algo que vos reconozcas y admires de esa persona y decirlo en público y después tener esa charla en privado y exponerle las cosas que no funcionan. Y sabes lo bueno de eso también, que si lográs ese cambio transformacional en esa persona, en realidad lo logra él mismo, vos lo estás ayudando, probablemente esa persona vaya y exponga delante de todos lo que él estaba haciendo mal y funciona mucho mejor que si lo decís vos. Y eso es visibilidad tuya, que lograste que un subordinado tuyo haga algo sin que sea directivo, sin que sea agresivo delante de los demás, sin que sea una cobranza que daña la dignidad. Eso es construir equipo, eso es construir relaciones, eso es construir grandes equipos que funcionen y que generen cosas buenas. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Digo, ¿Consultas? perdón, Marcos, te podría haber respondido, no lo expongas, listo, y punto. Pero nada, hay matices. Perfecto, está perfecto. ¿Qué más? Preguntas. Aprovechenlo a Está Diego. buena la Por lo pregunta de menos, Luis, de la especificidad me gusta. Yo no soy alguien que va muy al grano, es un tema entre cultural, entre educativo y entre que me gusta hablar. Y la cuestión de cuán específicos somos en la respuesta tiene que ver mucho con la capacidad que tengamos de leer al interlocutor. Cuando uno está así no podés leer a nadie, yo no les puedo ver los ojos, no los conozco previamente, salvo a Marcos, pero vos tenés que leer a quién le estás hablando y hay personas que necesitan, no siempre, pero probablemente esa persona en ese momento necesita una respuesta directa y clara. No siempre, y hay otras personas que precisan que uno se explaye más. Pero el problema de no ser específico y está buena la pregunta de Luis, hace que uno, el que está del otro lado o los que están del otro lado en un momento apagan el switch del cerebro y dejan de prestar atención o dejan de escucharte. Está muy buena esa pregunta y por lo menos mío es un desafío enorme. En las ciencias exactas es mucho más fácil ser específico, ¿no? ¿Qué más? claro, totalmente, ¿no? Y tiene que ver con el momento, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y pensar también en ese momento si a esa persona a la cual se le va a objetar algo, pensar también cómo ha sido su día, ¿no? Totalmente. Porque todos somos personas y lo que tenemos las personas, a diferencia de las máquinas, por ahora, ¿no? Es que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y que las emociones impactan e influyen
en nuestras respuestas, Buenísimo, ¿no? Entonces, esto que traes, buenísimo, Marcos. Buenísimo. No, digo, complementando, no vemos acá persuasión e influencia. Uno de los factores universales que traccionan a las personas a decir que sí es algo que se llama simpatía. En realidad a mí me gusta más que se llame el factor universal empatía, pero se llama simpatía. Y tiene que ver con tres cosas. La primera con la que dijiste vos, que el otro o las otras personas se preocupen por mí. Básicamente es esto, che, ¿cómo estás? Antes de ver un tema, o si yo le dije que mi hijo estaba enfermo, me volvieron a preguntar, che, ¿cómo anda Benjamín? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, el primero es ese. El segundo es que tengamos metas o objetivos en comunes. Y el tercero es que se me parezca un poco a mí. No es menor, es algo hasta que podríamos discutir en otro ámbito. A veces cuando profundizamos en los factores universales de por qué decimos que sí, sale este tema y muchos de esos factores generan discusiones hasta ético-morales, ¿no? El hecho de decir, che, el que se me parece más, tiendo a darle más la derecha, pero pasa hasta comunicacionalmente en los medios. No es lo mismo una chica de un estrato social medio alto que se nos parece o de estrato medio, que pasó, voy a poner un ejemplo feo, pero que tuvo algún siniestro o algún accidente o alguna una violación, que de otras clases sociales te impacta y cuentan la noticia en los medios de comunicación de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la empatía tiene mucho que ver con el parecido y me podría haber pasado a mí. Entonces, esto que dice Marcos es fundamental. Si vos querés que alguien haga algo, no entramos, acá ni tocamos tema de influencia y persuasión, pero ya que sacó este tema, ¿estás genuinamente preocupado por él y por sus intereses y por sus cosas? Primera pregunta. Segundo, ¿compartís el objetivo? Esto que hablamos antes, vos querés exponerte, pero ¿qué le generas a tu jefe? ¿Compartís el objetivo? Y tercero, ¿te le pareces? Porque si te le pareces va a ser más fácil. Si sos como esto no necesariamente es bueno parecérsele. De hecho, yo trato de buscar, reconociendo esto, algunas personas que me complementen, que me lleven la contra. Hace poquito traje una persona, Rodrigo, que es la persona que más inestabilidad me genera en el equipo y en mis acciones. Porque todo el tiempo me está haciendo ver algo que yo no veo. Bueno, con eso crezco. Y no se me parece, pero me dejo influenciar conscientemente de que uno se deja influenciar mucho más por gente que le es afín y le responde. tenés una pregunta de María. Una vez que se hace una percepción de una persona, es muy difícil cambiarla. ¿Cómo se cambia? Sí, más que percepción, yo ahí veo prejuicio, ¿no? Vos no podés cambiar el prejuicio que tiene otra persona sobre un funcionario, un empleado tuyo, o sobre lo único, vuelvo a lo mismo, lo único que vos podés cambiar es a vos mismo. Vos después podés hacer un montón de cosas para que las personas puedan cambiar, pero no podés. Si hay alguien que piensa mal de otra persona, bueno, definitivamente vos no vas a poder hacer nada directo, sí vas a poder facilitar algunas cosas. Y, y bueno, habría que plantear un caso específico, ¿no? Pero una de las claves que podría estar girando a la pregunta de Mariel es, ¿qué hizo que se construyera ese prejuicio? ¿Qué hizo que esa percepción sea mala? Y casi seguro, me encantaría apostar, pero es que esa persona dañó un interés de base. Ni técnico es el tema, es adaptativo y es motivacional y está de este interés no visible que hablamos. Para que alguien piense mal de alguien y lo diga, ese alguien, queriendo o no queriendo, me dañó en alguno de mis intereses no visibles. Por lo tanto, habría que trabajar en eso. Eh, Habría que plantear un caso bien específico, pero no podés cambiarle vos. No. La gente cree que hablando bien de ese que piensan mal va a cambiar. Eso no cambia así. La única manera que cambia es poniendo a esas dos personas en contacto, reconociendo a la persona que se equivocó, el interés no visible del otro e intentando reconstruir. Siempre reconstruir es más difícil que construir. Siempre. Es más fácil destruir y es muchísimo más fácil construir que reconstruir. Destruir es lo más fácil de todo. Ahora, esto es como recuperar un cliente perdido, ¿no? Mejor no lo pierdas.
Entonces, pero si lo perdés, bueno, está un poco esto que hablábamos. Eh, reconstruir. Esto también tiene que ver, Diego, con algunos temas que fuimos tratando en los debates. Nosotros tenemos cuatro foros, 4 debates distintos a lo largo de la asignatura, y el tema de la cultura ronda en todos los debates. Porque no podría decir que ronda más en uno que en otro, sino que está en todos los debates, porque casualmente la implementación de cualquier cosa, llámese desde el punto de vista, no sé, de seguridad, higiene, medio ambiente, las 5 S o un sistema de Lean Manufacturing, eh, tiene que ver con el entorno y con la cultura, ¿no? Y esto lo estoy alineando también con la pregunta que está haciendo Francisco, y estoy salteando el comentario de Jaycee, donde Francisco dice si es posible cambiar los temas culturales dentro de las plantas de producción, ¿no? El, el cambiar la cultura de la organización. Y ahí sí que te dejo solo con las respuestas porque este, yo sé que conoces mucho y que hemos trabajado juntos, porque ambos estuvimos en áreas corporativas y de alguna manera hemos hecho cambios culturales, ¿no? Pero te dejo la respuesta a vos. Sí, a ver, si es posible cambiar, definitivamente la respuesta simple, clara y específica, como pedía creo que Luis, es sí. De hecho, como dice Marcos, no quiero entrar en gestión de proyectos ahora, pero digo, la operación es el status quo, la burocracia, o sea, todo eso es fantástico, las estructuras, las jerarquías sostienen el modelo vigente. O sea, las organizaciones funcionan gracias a la operación y se transforman gracias a los proyectos. Y todo proyecto viene a cambiar la operación y todo cambio viene a romper con cómo somos hoy. Sí, pero ellos somos así, un poco los roadblocks que veíamos antes. Ahora, ¿es posible? Sí. El primer gran tema es que desde arriba, y digo, cuando dicen tener sponsoreo real de la alta dirección, es esto, es que el proyecto le gane a la operación, ¿no? Que se reconozca que el proyecto en verdad es un gran cambio cultural, es un gran cambio de hacer las cosas. ¿Cómo se hace? Un poco que no está ahí en la pregunta, pero digo, primero reconociendo y segundo, trabajando como si, así como existen las PMO y los PMs, hay que poner un equipo a laburar el cambio. El anticambio es el miedo. ¿Por qué no delegamos? Porque tenemos miedo a perder el control, el poder, otro lo puede hacer mejor. ¿Por qué no queremos cambiar? Y porque quizás estamos haciendo un proceso que está fuera de norma, estamos trabajando de una manera no segura, y me vienen a, perdón, ¿no? Romper las pelotas. Yo puteo mucho y traté de cuidarme hoy. Digo muchas malas palabras incluso cuando doy clases, depende de los espacios, trato de controlarme. Pero definitivamente la manera de cambiar las cuestiones culturales es reconociendo primero que todo lo que voy a hacer, que no sea mantener, o sea, mantener que a través de los sistemas productivos, administración, soporte, auditoría, todo eso es mantener lo que está. Cuando viene el proyecto viene a cambiar algo. ¿Qué genera el cambio? Miedo. A algunos ese miedo les dura 2 segundos. A otros les duran un mes, a otros les duran la vida entera. Pero la resistencia de eso que se habla tanto de resistencia al cambio es, tengo miedo de perder lo que tengo. Entonces, ¿cómo se trabaja el cambio cultural? Mostrando lo que se gana y mostrándole que no van a perder. Es difícil, porque si hay una persona que hace 40 años que realiza lo mismo, es muy lógico que piense que vos, que venís con un nuevo sistema, una nueva forma de operar, el manual bajo el brazo porque saliste del MBA y pensás que te la sabés todas las nuevas formas de operar, es muy probable que esa persona que está hace 40 años en la línea de producción te diga, vos sos el que no entendés nada. Y probablemente hasta lo crea, no solo tenga miedo de cambiar. Bueno, después hay estrategias que no vemos acá, pero digo, utilizar los stakeholders optimistas para definir o filtrar requerimientos, stakeholders pesimistas o este ejemplo que ponía de 40 años trabajando para relevar. Yo lo quiero a ese tipo, lo quiero arriba del cambio. Lo primero que hay que hacer es reconocer el cambio y trabajarlo como un tema. Y lo segundo es subir al barco a las personas que pensamos que tenemos que dejar afuera. Siempre cuando me vienen en un proyecto y me dicen, che, Juan, que hace 20 años que está ahí vendiendo, nosotros, bueno, es lo que me está pasando ahora, no vamos a cambiar la forma de vender.
y no, y que Juan hace 30 años que vende así y está, como decimos acá, hinchando las pelotas. No sé si esto se puede grabar, pero digamos, está molestando, está interfiriendo en el proyecto. Y ahí siempre se toma una decisión errónea en este tema de la cultura. Lo dejamos afuera, Juan, ¿no? Bueno, principio del fracaso del cambio cultural. O lo pones con vos en el barco o lo dimitís, pero no podés dejarlo al margen y mantenerlo en tus filas. Si vos querés producir un cambio cultural, el ideal es meterlo adentro. Y yo, por ejemplo, a un tipo de esas características lo quiero en el relevamiento. Me va a traer todos los vericuetos, todas las operaciones de excepción, quiero todo su conocimiento. Y quiero que él ponga en jaque en el proyecto, el cambio desde el minuto cero. No lo quiero afuera. No lo quiero afuera ladrando. No lo quiero después cuando entrego el producto o el servicio diciendo que ese cambio al final trajo problemas en la operación. Lo quiero conmigo desde el minuto cero. Y después traigo, como digo yo, al stakeholder optimista a definir el alcance, o sea, a filtrar todos esos requerimientos para modelizar la nueva realidad cultural o de sistemas. Es un tema enorme, pero hay que tomárselo en serio y hay que reconocer que, primero, que es un cambio y que eso genera miedo. Y por lo tanto hay que trabajar el miedo de las personas. ¿Y cómo lo trabajas el miedo de las personas? Bueno, de un montón de formas, pero fundamentalmente primero reconociéndolo y mostrándole que no tiene tanto por perder como él cree. Y una de las maneras de mostrárselo es, si tomamos el ejemplo de Juan, subiéndolo al barco del proyecto. Excelente, Diego. Bueno, creo que ya llevamos 2 horas. No sé si tienen alguna consulta más. Diego tiene en muy breve una reunión y debería prepararla. Así es que si hay alguna consulta, Está, Marcos, hacemos la... perdón Dime. que tengo un delay con el audio y termina, perdón. No, si hay alguna consulta más, evacuamos la última y vamos cerrando, y era lo que iba a decir. Bien, bien. Yo hasta 5:30 el material está preparado, pero digo, no tengo problema. Había ahí una que quedó del tema de ser asequibles y no lograr con los colaboradores, y no sé si hay alguna otra cosa más. Si quieren, vamos a eso o Vamos, si hay vamos a la otra. de Jaycee, que yo había dicho que la había salteado, y es cierto, y vamos con Jaycee. Sí, ahí digo, para tratar de ser específicos, no todo el tiempo uno puede delegar y ser participativo y ser, digamos, empatizar el 100% del tiempo, y sobre todo en realidades operativas, ¿no? Donde una falla puede producir una afectación de calidad, como veían antes, o una afectación en la salud de una persona, por lo tanto, o averiar una máquina, digo. Entonces, digo, el tema me parece que está en entender cuándo dar instrucciones específicas y generar una supervisión continua, cuándo podés explicar tus decisiones o intentar, digamos, proveer información para que tu equipo, tu área o tu operación entienda o acepte tus ideas, cuando quizás podés compartir y facilitar la toma de decisiones, que sería como un nivel superior a esto de dar órdenes o de persuadir, y realmente el estadio superior es cuando podés delegar, que no todo el tiempo podés entrar en una sintonía de estar poco presente y de que las decisiones sean tomadas por los miembros. Y estas 4 opciones que están basadas en algo que se llama liderazgo situacional tienen que ver muchísimo con esto de cuando solés ser muy asequible no lográs que los colaboradores, bueno, porque tenés que leer y ejecutar tu liderazgo de la manera correcta. Esto es muy difícil de hacer cuando tenés muchas personas a cargo, porque vos no podés estar mandando mensajes de manera genérica sin estar afectando de un modo indirecto o directo con estas estrategias. Pero pasa un poco por eso. Hay momentos donde hay que dar instrucciones y supervisar, y hay otros momentos donde uno puede facilitar la toma de decisiones por el equipo, etc. No sé ahí, Jaycee, si respondo, digamos, y uno asocia muchas veces el ser blando y el ser suave, pero la suavidad tiene mucho más fuerza
que la agresividad, muchísimo más fuerza que la agresividad, mucho. Esto es como cuando alguien te viene a buscar enojado con algo y vos empezás admitiendo los errores como hablábamos antes. La persona está con los guantes de box puestos y vos le decís, no, 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 pará, sabés que tenés razón. Yo creo que hice esto que te dañó y probablemente haya hecho algo más que no me di cuenta. Y probablemente la persona, su primera reacción sea, no, 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 pará. Yo quiero boxing, yo vengo casi que desarticulás y desarmás el conflicto a partir del reconocimiento propio del error. Claro que para eso hay que dejar el ego, parece que dejar de querer tener razón y entender que no hay una única verdad, sino que hay dos percepciones, ¿no? No sé ahí, Jaycee, si complementé la... Gracias. Bueno, buenísimo, Muy ¿no? bien. Digamos, no sé, Marcos, si tenés algo más. Aparecieron preguntas vinculadas a persuasión, a liderazgo situacional, a cambio cultural, bueno, cosas que no vemos específicamente acá, pero que de algún modo están por debajo de esos 4 bloques. Así que buenísimo. Yo de mi parte quiero cerrar agradeciendo. Es bueno cuando uno ve primero Marcos acompañando todo el webinar que fue largo. Eso para mí habla mucho de Marcos. Digamos, me ha tocado en otras universidades locales e internacionales quedar solo a la deriva. Y está muy bueno él como líder de este grupo estar acá presente y ayudándome. Y después agradecerles a ustedes porque a pesar de que no los veo y en general todas las facilitaciones que hago, incluso virtuales, les veo la cara a todos, estuvieron ahí por el chat súper activos y bueno, 16 almas, como digo siempre, conectadas durante una buena porción de tiempo, no estando con sus familias, con sus amigos, con sus afectos y dedicándole tiempo a esto. Espero haber despertado alguna luz de interés en alguna de las temáticas que hay que ir a buscarlas y abrirlas, ¿no? Son todas llaves de temas enormes. Yo le voy a pasar a Marcos bibliografía, una lista de cosas que a mí me parecen interesantes. Si de algún tema específico quieren ver algo más, también les puedo pasar algo de material o dar otra charla en algún otro momento cuando Marcos lo diga. Nada, quedo totalmente a disposición de ustedes, les agradezco, disfruto esto mucho y sobre todo cuando hay alguien que conduce como Marcos y cuando hay una participación como la que tienen ustedes. Así que mil gracias por hacerme parte de este pequeño espacio. Diego, bueno, gracias por tus palabras. Después te pasaré la parte de dinero que corresponde. Eh, y es al contrario, ¿sí? Soy yo y somos nosotros los que estamos agradecidos por tu tiempo. No es fácil encontrar ponentes y expertos con tu entusiasmo, con tus ganas, y yo sé que te hiciste el tiempo para estar acá y creo que ha salido fantástico. Por supuesto, esto queda grabado, lo van a poder disfrutar el resto de los maestrandos y te van a hacer consultas. Acá tenés tu contacto tanto en LinkedIn como por email. Así es que, más que gracias, como están diciendo todos acá, genial, gracias Diego, y bueno, quedamos abiertos para la próxima. ¿Eh? Voy Dale, a dale, dejar el webinar y la presentación en el apartado webinars de recursos y materiales para que todos puedan acceder. ¿Eh? Y bueno, y dale. Diego está en LinkedIn, así que lo pueden contactar cuando gusten. Te paso los links de la bibliografía por si alguno quiere leer algo de algunas de estas temáticas y te voy a pasar Sí, algunas ampliaciones tipo párrafos muy chiquititos de algunas cosas que preguntaron que por ahí tiene algún contenido más teórico que no podemos ver en este espacio, pero digamos, te paso algunas ampliaciones por si vos después querés compartirla con ellos. perfecto, buenísimo. Bueno, Bueno, voy a dar cierre a la grabación, así que muchísimas gracias por estar aquí. Me puedo quedar unos minutos más si tienen alguna consulta y cerramos. Hasta luego. muchas gracias, nos vemos.